Listo. Bueno, sí, chicos, vamos a comenzar. La clase pasada habíamos tratado un poco sobre aceleraciones. En sí, los vectores que nosotros podemos obtener en cualquier movimiento. Habíamos descrito que podemos sacar vectores de aceleración tangencial, vectores de aceleración centrípeta y vimos un poco sus aplicaciones. Nos metimos también con un poco de movimiento circular. Vamos a hacer un ejercicio más sobre eso. Y después ya nos vamos a meter con el siguiente tema que sería dinámica. Básicamente meternos a aplicar cosas de cinemática sin antes visitar un poco de relatividad. Entonces ese sería el orden, circular, relatividad y dinámica. Entonces, conociendo eso, vamos a plantear lo siguiente. Tenemos una velocidad angular dependiente del tiempo que tendría la siguiente forma. Se me ocurre 0,2 t cuadrado más, vamos a ponerle 0,6 t y más 4 porque sí. Nos van a decir lo siguiente. Conocemos que a un tiempo cero, el ángulo es de unos, vamos a ponerle 2 pi radianes. Y conociendo esto, nos van a pedir algunas cosas. Primero, cómo se ve la ecuación de aceleración angular, cómo se ve la ecuación de posición angular, ya como función. Y también nos van a preguntar lo siguiente. ¿Cuál va a ser el desplazamiento de arco a los, vamos a ponerle, unos 10 segundos? ¿Ya? Entonces, plantearíamos lo siguiente. Primero, bueno, para hacer la última parte, tendremos un dato más. Vamos a poner que el radio es de 1 metro. Ahora sí, con eso en mente, veríamos. Me piden encontrar aceleración angular. Como les dije en la clase pasada, circular no es nada más que lo mismo que se veía en lineal. Las mismas relaciones se siguen manteniendo. Entonces, como me piden aceleración angular y tengo la velocidad, establezco que mi relación es a través de derivadas. Entonces derivamos esto respecto al tiempo y tendríamos 0,4 t más 0,6, nada más. Y listo, encontrar nuestra aceleración angular. Si nos piden la posición angular, pues el proceso inverso. Estableceríamos que la velocidad no es nada más que la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Entonces, el diferencial del ángulo va a ser igual a la velocidad angular por el diferencial de tiempo. Por lo que integramos, ya sabemos que podemos hacerla definida o indefinida, no es de mayor importancia. Entonces, reemplazamos. Tendríamos aquí ángulo final menos ángulo inicial. Y esto es igual a la integral de la ecuación de velocidad. Tendríamos 0,2 t cuadrado más 0,6 t y más 4 todo con el de t. Por lo tanto, reemplazamos aquí el 2pi. Y del otro lado, pues simplemente integramos. Tendríamos entonces 0,2 t al cubo sobre 3 más 0,6 t al cuadrado sobre 2 y más 4 t. Obviamente simplificamos las fracciones que se puedan simplificar, agrupamos términos y ya con eso habríamos básicamente terminado. Diríamos entonces, mi ángulo final no es nada más que esta misma ecuación pero despejada, así que vamos a pasar el 2pi al otro lado. Ya se fue a sumar. Y veremos que aquí esta fracción la podemos reducir y ponerla como 0,3. Ya, listo con eso. Ya conocemos nuestra expresión para el ángulo final o el ángulo en función del tiempo y podríamos ver las demás cosas que nos piden. Nos piden ahora encontrar el desplazamiento, nos piden calcular la distancia de arco. Entonces recordamos, el arco se mide en metros, entonces tenemos la relación entre algo lineal con cosas angulares y habíamos hecho una pequeña tabla la vez anterior, donde a fin de cuentas lo que dijimos es que lo lineal es igual a lo angular, pero una vez se multiplica por el radio. Entonces, como me piden el desplazamiento de arco, diríamos que delta S es igual a R por delta teta, donde yo aquí, esto no es delta teta, esto es el ángulo final, por tanto nos tocaría hacer una devolución, retrocedemos, como quieran decirle, y generaríamos el delta, que era exactamente lo que estaba aquí, teniendo en cuenta que este era el ángulo inicial. Entonces, teniendo en cuenta que esto es delta, y por igualdad esto también es delta, entonces reemplazaremos esto aquí. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Vamos a quitar eso. Ya, nos quedaría radio por toda la expresión que sale de la integral. Tendríamos 0,2 t al cubo sobre 3 más 0,3 t al cuadrado y esto más 4t.
Reemplazando el valor de radio, tendríamos que, pues esto es uno, así que la expresión no cambia, era la idea, no complicarnos la vida. Y ya habiendo hecho ese reemplazo, ahora sí podemos resolver la pregunta, que es cuánto vale este desplazamiento a los 10 segundos. Por tanto, solamente nos tocaría evaluar aquí en 10 segundos, a ver qué nos queda. Tendríamos entonces 0,23 por 10 al cubo, más 0,3 por 10 al cuadrado, más 4 por 10 también, y a ver qué nos sale ahí. Me avisan por favor si tienen preguntas, si no, avanzamos con el siguiente tema. Ya, a ver, vamos a seguir. Todo esto me estaría quedando con un total de 136,67, en este caso, metros. Por último, para que se hagan la idea de en dónde vemos arcos y se familiaricen más con ese término y más que nada su uso, los arcos muchas veces los usamos cuando tenemos cuerdas enrolladas en alguna cosa. Por ejemplo, en este momento tengo aquí mi botella de Powerade, si ven a la cámara por favor, y ven que estoy conectando un cable de cargador. Ya. ¿En dónde veríamos un ejercicio de este tipo? Tendría un enunciado similar a este. Tenemos una manguera en un soporte de mangueras para bomberos, de estas que están dando vueltas, y nos dice que se aplica alguna fuerza y se desenrolla con alguna ecuación. Entonces, la ecuación que nos pueden estar dando es una ecuación de Y, de la posición vertical en donde está la cuerda, pero veríamos que como la cuerda está enrollada a esto y se supone que no se desliza, sino que da vueltas ambas en conjunto, entonces el movimiento de la cuerda, que es el mismo movimiento del arco que se está generando ahí, sería el movimiento tangencial de nuestra cosa circular. Entonces ahí ustedes podrán relacionar esta cosa tangencial con la cosa circular y terminar de resolver cualquier cosa que les pidan a ustedes. Entonces, bueno, simplemente para que se hagan la idea de en dónde van a tener esas aplicaciones. Déjenme aceptar más personas y seguimos. Ya, una vez más, si están bien con eso, entonces vamos a avanzar con la siguiente parte, que es la relatividad. Ahora, ustedes ya conocen relatividad desde el pre, seguramente se conocen la siguiente ecuación, donde decimos que la velocidad de un objeto A respecto a uno B es la velocidad de A menos la velocidad de B. Esa está bien, pero en lo personal a mí no me gusta, yo la detesto, porque eh, no me establece respecto a qué estamos midiendo las cosas. Implícitamente, cuando les enseñan esta ecuación, se supone les dicen, nosotros podemos establecer esto siempre y cuando estemos hablando respecto al mismo observador, que generalmente suele ser Tierra. Y por eso nos evitamos la molestia de escribir el observador, porque una vez más, reitero, se supone que estamos haciendo respecto a Tierra. Pero adentro las cosas son un poco más complejas. Naturalmente, ustedes habrán resuelto el típico ejercicio de que tenemos un río, tenemos una persona que quiere nadar a través de ese río y es arrastrado corriente abajo. Entonces les piden encontrar qué tanto se ha desplazado, ¿no? Algo normal. Vamos a ver la otra forma en la que se puede hacer sin meternos con esto, o al menos intentar explicar un poco de dónde sale esa expresión. Y más que nada porque igualmente ustedes ven relatividad dentro. De hecho, una de las lecciones que yo tomé en su momento tenía la siguiente estructura. Y era teórica nada más. Vamos a poner esto más grande. Ya. Suponiendo que no entraron a SPOT, o suponiendo que después de graduarnos no hay ofertas laborales, bla, bla, terminamos en la Agencia Nacional de Tránsito. Entonces, suponiendo que están en la ANT y están persiguiendo un carro. Ya, la idea es que está en exceso de velocidad, pero ustedes no tienen un radar. Entonces la pregunta sería, ¿cómo determinamos la velocidad? Bueno, ¿cómo determinamos sin un radar? ¿Ya? Entonces, la respuesta sencilla a esta pregunta es acercándonos. ¿Ya? ¿En qué sentido? Porque estamos diciendo que nos acercamos. Vamos a volver a jugar con la nave de Futurama y un Tesla, porque el otro Tesla lo tengo guardado. Si nosotros vemos que ambos se mueven en el espacio y están juntos, entonces lo que podemos asegurar siempre es que tienen la misma velocidad, por eso no se despegan. Y lo podemos demostrar ya a través de las ecuaciones que ya las estaremos planteando. En tal caso,
Para resolver ese ejercicio, que ahorita es solamente teórico, lo que deberíamos hacer para encontrar la velocidad de cualquier carro es primero alcanzarlo y después de alcanzarlo mantenernos con la misma velocidad. Y cuando ya tengamos la misma velocidad, porque sabemos que no se nos va, no nos estamos dejando atrás, lo único que hacemos para ver su velocidad es ver nuestro velocímetro. Y ya, murió. Esa era toda la pregunta. Creo que la puse de 25 puntos. En tal caso, eso se resuelve solamente con velocidad relativa, estableciendo alguna relación. Entonces, vamos a ver de dónde sale la relación y cómo nosotros aseguramos que sería la misma velocidad. Entonces, visitemos primero lo de arriba. Para esto, el orden de la ecuación es bastante importante. Yo lo que suelo decir es lo siguiente. Nosotros podemos tener bueno, algunas cosas, algunos objetos en nuestro sistema y podemos tener referencia respecto a algunos de ellos. Por ejemplo, supongamos que nosotros estamos en un centro comercial y estamos equiparados y vemos que una persona se trepa en las escaleras eléctricas. ¿Qué es lo que naturalmente veríamos en escaleras eléctricas? Primero, como se supone que estamos abajo, asumiríamos que esta está subiendo. Entonces, si la persona se queda quieta sobre las escaleras, vemos que ella también sube. Pero sabemos que no siempre es el caso. Puede ser que la persona esté apurada y no solamente suba con la escalera, sino que ella corre encima de la escalera. Nosotros lo que observamos al final es que obviamente va más rápido, sube más rápido. Pero también podemos tener dos escenarios más. Que la persona, por alguna razón, se trepó ahí, pero está hueveando y en lugar de dejarse subir, intenta bajar. Pero camina muy lento hacia abajo de forma que aunque está bajando, ella respecto a las escaleras, la escalera termina arrastrando hacia arriba. Y el último caso, que sería que la persona es más rápida que las escaleras y pues obviamente termina abajo, logra bajar. También tenemos el otro escenario de que ambos tienen la misma velocidad y veríamos en el espacio que no se mueven, pero todo eso que nosotros lo hemos visto experimentalmente o incluso lo han hecho si han tenido infancia, lo podemos trabajar con la siguiente ecuación. Diríamos entonces, tenemos tres actores. Tenemos la persona, ya, esta vamos a ponerla como B. Esta sería la persona A. Y tendríamos la escalera que en este caso vamos a llamarle medio. Vamos a ponerlo con una M y ya les explicaré por qué medio. Entonces, lo que yo diría es que la velocidad de A con respecto a B es la velocidad de A con respecto al medio más la velocidad del medio con respecto a B. Ya. Habiendo planteado eso, ¿cómo nos memorizamos el orden y qué representa cada uno de esos vectores? Primero, este vector representa obviamente la perspectiva que a nosotros nos interesa o nos están pidiendo. De ahí, vemos que está A sobre medio, luego tenemos medio sobre B. Para que se memorice en el orden, yo lo veo como una fracción. Es decir, mi perspectiva o la que me piden es A sobre B. Entonces diría, tengo A sobre B, perfecto. Entonces, los demás términos los interpretamos como una multiplicación de fracciones. De forma que, si a mí me interesa que A esté en la parte de arriba, entonces ya sea en esta fracción o en esta fracción, A tiene que estar arriba. Obviamente aparece solo una de ellas, vamos a dejar en la primera. Y la misma historia con B. Si me interesa que B esté abajo, entonces B va a estar en abajo de alguna de las fracciones. Por último, veríamos que si son dos fracciones y solamente me queda A sobre B, si existe algo aquí, tiene que estar también acá para que yo lo pueda cancelar y obviamente me sobre solamente A sobre B. Y eso que nosotros metemos ahí sería el medio. Entonces, ¿por qué le digo medio? Porque para mí eso es un medio de transporte. En este caso, está explícito que es un medio porque nosotros utilizamos las escaleras para movernos. Si nosotros tuviéramos un avión y quisiéramos ver la velocidad del avión con respecto a tierra y está en el viento, ¿qué pasaría? El avión se está transportando dentro del aire. El aire actuaría como su medio de transporte. Si tenemos una persona que está en un río, el río actúa como medio de transporte. Entonces, por eso nosotros tenemos el medio como un actor más dentro de este sistema. Dicho eso, ya vemos el orden correcto de plantear estos vectores. Entonces, nos faltaría ver una cosa más. Muchas veces a nosotros no nos dan la perspectiva que nosotros necesitamos. Por ejemplo, no siempre nos dan A con respecto al medio o el medio con respecto a B, sino que nos pueden dar, qué sé yo, medio respecto a A, B respecto al medio. Es decir, nos dan el inverso. Entonces ahí nosotros utilizamos una transformación, que sería la siguiente. Siempre que nosotros cambiamos de perspectiva, lo único que hacemos es plantear que la otra perspectiva es el negativo de la actual. Eso se vería de esta forma.
Tenemos que la velocidad de c con respecto a d no es nada más que menos la velocidad de d con respecto, d dijimos, ahí está, d respecto a c. Y vamos a analizar el por qué se utiliza un signo negativo. Planteamos de nuevo. Supongamos que en este caso la nave no es una nave, es un avión. Estamos trepados en un avión, se van de Work and Travel. Listo, felices con eso. Ustedes están aquí trepados, pero un carro viene y se está yendo de largo. Los ve a ustedes en el avión. Entonces, ¿qué es lo que ustedes ven dentro del avión? Ustedes dirían, mira, el carro está yendo a la izquierda. Se está moviendo para allá. Pero nosotros que estamos dentro del carro, ¿qué es lo que veríamos? Mira, estoy dejando el avión atrás. Pareciera que el avión se está moviendo para mi derecha. Entonces, como tenemos estas distintas perspectivas, a la madre el movimiento tiene que ser igual. Lo único que estaría cambiando es el sentido y por eso estamos metiendo el signo negativo. Por lo tanto, una vez más, cuando nos interese cambiar perspectivas o nos toque porque estamos obligados para utilizar bien la ecuación, pues simplemente meterle un signo negativo. Reitero, esto se supone que lo vieron en pre, igualmente ya lo explicamos, pero aquí viene la parte más importante para nosotros. Nosotros estamos planteando esta ecuación con velocidad, pero la misma ecuación la podemos utilizar para posiciones, desplazamientos y aceleraciones, ya sean vectores constantes, sean vectores variables, porque ya sabemos que si llegan a ser funciones, simplemente nos toca integrar o derivar según corresponda. Así que vamos a meternos justamente con eso. Tendríamos lo siguiente. Vamos a tener en un movimiento unidimensional nada más, en X, las siguientes cosas. Tenemos la velocidad de A con respecto a tierra, va a ser igual a, ocurre 6t más 4t al cuadrado, está acelerando esa cosa ahí. Vamos a ponerle 2t cuadrado para que no sea tan exagerado. Ya, tendremos ese vector, tenemos otro vector por acá. La velocidad de tierra con respecto a B va a ser de menos 4t menos raíz de, vamos a ponerle t a la 3 medios, ¿ya? Mismo, raíz de t al cubo. Entonces, conociendo eso, nos plantearían la siguiente pregunta. ¿Cuánto vale la velocidad de A con respecto a B? Entonces, antes de plantear la respuesta, veamos qué estaría pasando. Vemos que la Tierra con respecto a B está con negativo. Entonces, como está con negativo, estaríamos diciendo, si yo soy el carro B, yo estaría viendo que la Tierra se mueve en la dirección contraria a la mía, la veo negativo. Es justamente la edad del signo. Y no solamente eso, sino que estableciendo que positivo va a ser a la derecha, entonces implicaría, como yo veo que la Tierra se queda atrás y por eso tengo el signo negativo, entonces B respecto a Tierra, pues estaría moviendo para la derecha. ¿No? Noten que estoy cambiando la perspectiva. Como cambio la perspectiva, entonces estaría cambiando el signo. Y si me queda todo positivo, implica que voy para la derecha. Es lo que estamos tratando aquí. Veamos qué más estaría pasando. Si analizamos el carro A, vemos que ya tenemos el movimiento de A con respecto a tierra. Sería como que nos estamos parados en tierra y vemos que pasa un carro. Y si hacemos eso, veríamos que pues A se está moviendo para la derecha, porque ese mismo tiene todo positivo. Entonces, bueno, conociendo eso ahí, vamos ahora a plantear nuestra ecuación de relatividad, vamos a encontrar ese vector de velocidad y después planteamos más cosas. Dicho eso, tendríamos lo siguiente. Vamos a poner la velocidad de A con respecto a B. Ay, por cierto, pregunta que nunca viene mal. Me dicen si alguien es daltónico, por favor, se han metido más personas desde la primera vez que pregunté eso. Y bueno, simplemente evitar problemas. Dicho eso, nada, tendríamos la velocidad de A con respecto a tierra más la velocidad de tierra con respecto a B. Entonces, viendo que los vectores que nos han dado ya tienen esas perspectivas, solamente reemplazamos aquí. Tendríamos que esto sería 6t más 2t al cuadrado y esto menos 4t menos t a la 3 medios. Si a alguien le molesta que haya puesto eso directamente, no pasa nada, vamos a ponerlo dentro de un paréntesis y listo. Tenemos el primer vector más el segundo vector y naturalmente pues agrupamos los términos similares, nos quedaría solamente 2t y más 2t cuadrado menos t a la 3 medios. Y listo. Esa es toda nuestra función de A con respecto a B. De ahí, obviamente, podemos evaluarlo en algún tiempo, pero realmente no es relevante, no es importante, no les estoy pidiendo eso. Si estamos bien con eso, entonces podemos hacer más cosas. Como les dije, podemos siempre integrar o derivar según corresponda. Así que vamos planteando justamente eso. Vamos a decir, bueno, vamos a preguntar también cuánto vale la aceleración de A con respecto a B.
O mejor, ¿saben qué? Vamos a poner la de b respecto a. Entonces, naturalmente notamos que les he cambiado la perspectiva, ya no sería ya no es a respecto a b, perdón, sino b respecto a. Así que podemos tomar dos caminos. Hacemos esto de nuevo y cambiamos signos, o nos damos cuenta de que esta aceleración no es nada más que el inverso de la aceleración de a con respecto a b. Aceleración que yo no tengo todavía, pero sé que solamente derivando esto ya lo obtengo. Así que nos vamos por el camino más sencillo. Derivamos esto y luego multiplicamos por un negativo. De forma que tendríamos que la aceleración de a con respecto a b no es nada más que la derivada de la velocidad de a con respecto a b con respecto al tiempo. No, no me gustó eso ahí. Ya. Ahí sí, de t. Y nada, tendríamos 2 más 4t menos 3 medios y por t a la 1 medio. Una vez más, este no es el vector que me interesa, sino su inverso, así que diríamos que la aceleración de b con respecto a no es nada más que menos 2 menos 4t y más 3 medios t a la 1 medio. Y listo. ¿Preguntas con esto de aquí? No, veo que estamos bien. Entonces, vamos a hacer otro similar, pero con integrales. Vamos a partir de aceleración y le voy a pedir algunas cosas. Entonces, dicho eso, tendríamos lo siguiente. Conocemos que la aceleración de un carro C respecto a un carro D es de, vamos a ponerle 6t más 4t al cuadrado. Sí, está bien. Vamos a dejarla ahí. Entonces, ¿qué más conocemos? Conocemos que la aceleración de D con respecto a tierra es de, vamos a ponerle unos t cuadrado más 3t. De hecho, vamos a ponerle menos aquí. Ya. Tendríamos esos dos vectores. Entonces, la pregunta sería la siguiente. Si conocemos que la velocidad de c con respecto a tierra es de, en un tiempo, vamos a poner en tiempo igual a cero, es igual a 4 metros por segundo, vamos a ponerlo así, o 14. Ya conocemos que es 14 metros por segundo y conocemos que la posición, déjame pensar, no, solo sería eso. Entonces, vamos a preguntar cómo sería la posición de c con respecto a tierra, ¿ya? ¿Cómo se ve su función? Y bueno, vamos a poner ahora sí por simplicidad lo que está metiendo, que la posición a los 0 segundos es de cero. Entonces, ¿qué haríamos? Claramente me piden ecuación de posición, tengo ecuación de aceleración, nos toca integrar dos veces. Pero no integramos a lo loco, sino que, aparte de establecer la relación, en este caso planteamos el orden de nuestra ecuación relativa. Como me piden c con respecto a t, entonces diría la aceleración de c con respecto a tierra va a ser igual a la aceleración de c con respecto a un medio, en este caso, a la cosa que tengo como referencia sería d, entonces c respecto a d, y esto más la aceleración de d con respecto a tierra. Veríamos que los vectores que nos están dando ya tienen ese orden, y de hecho no me gusta, mi idea era restar algo, entonces vamos a cambiar el signo ahí. Por lo tanto, como ya está el orden establecido, simplemente reemplazamos y ya tendríamos este vector. De forma que nos quedaría 6t más 4t cuadrado, y esto más, menos t cuadrado más 3t. No es más, solamente terminamos de agrupar las cosas y tendríamos 3t al cuadrado y esto más 9t. Y listo, hemos encontrado la aceleración de c con respecto a tierra. Ya teniendo la aceleración, procedemos a integrar. No es más, no integramos a lo loco, sino que estableciendo relaciones. Diríamos que esta aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Por lo tanto, diríamos que la integral de el diferencial de b de c respecto a t es igual a la integral de 3t cuadrado más 9t, todo esto respecto a t. Y esto equivale a la velocidad final menos la velocidad inicial. Todo esto con esa misma perspectiva, porque me da pereza seguir escribiendo los subíndices, no lo voy a hacer. Pero bueno, todo esto es de c respecto a tierra. Dicho eso, integramos el lado derecho. Tendríamos que esa primera integral nos quedaría como 3t al cubo, ya lo del mensaje de mi momento, 3t al cubo sobre 3 más 9t al cuadrado sobre 2.
Y no olvidar la constante, pero en este caso nuestra constante ya está dada a través de la velocidad cero. Los leo. Ya voy a responder tu pregunta, déjame terminar con esto. Y de aquí, la siguiente parte nos toca responderla de nuevo. Bueno, ya teniendo la ecuación de aquí planteada, despejamos la velocidad para llegar a la posición y tendríamos que nuestra velocidad es igual a, en este caso pues cancelamos los 3, tendríamos t al cubo más 9 medios t cuadrado y más la velocidad inicial, donde la velocidad inicial era de 14, así que tendríamos más 14 aquí. Y todo estaría en metros por segundos. Ya conociendo eso, ahora sí vamos con tu pregunta. ¿Por qué nos toca integrar aquí y cómo sabemos si nos toca integrar o nos toca derivar? En este caso, simplemente por las relaciones entre vectores. Y a estas alturas deberíamos tener reconocido que tenemos tres vectores de cinemática y esos eran los siguientes. El vector de posición, que si estamos en múltiples dimensiones lo podemos representar con R o en este caso con X nada más porque estamos en una dimensión. Pero bueno, tenemos el vector de posición, tenemos el vector de velocidad y tenemos el vector de aceleración. Habíamos dicho que a la mano la derivada no es nada más que una división, entonces podríamos intentarlo averiguar a través de un análisis dimensional. Si yo sé que mi posición está en metros, la velocidad está en metros por segundo y la aceleración está en metros por segundo al cuadrado, entonces la única forma en la que yo puedo llegar de metros a metros por segundo sería dividiendo para tiempo y así tendría segundos. O en este caso, la división para tiempo no es nada más que la derivada pero respecto al tiempo. Y lo mismo para pasar de velocidad a aceleración. Para pasar a velocidad de aceleración veríamos que estamos dividiendo otra vez para tiempo, por eso al final tenemos segundos al cuadrado. Y esto otra vez implica una derivada respecto al tiempo. Y si esto en esta dirección es una derivada, en el camino inverso pues sería lo opuesto, una multiplicación o como les dije desde un inicio, eso es una integral. Entonces para pasar a aceleración a velocidad nos toca integrar y para pasar a velocidad a posición también es otra integral. Entonces, a breves rasgos, lo que quiero decir es que tienes que memorizarte el orden. ¿Sí? No hay como perderse en esto de las unidades. Como digo, para mí esa es la forma más sencilla de verlo. Y no son obviamente las únicas derivadas que nosotros vamos a ver, ni derivadas ni integrales. De hecho, en el tema que nos toca más adelante de cinemática, tenemos que la fuerza sabemos que es igual a masa por aceleración y eso no es nada más que la derivada de velocidad con respecto al tiempo. Así que en dinámica nosotros rescatamos de nuevo los conceptos de cinemática. Pero después de eso vemos cosas nuevas, cosas como energía, donde la energía no es nada más que una integral, pero el trabajo no es nada más que una integral. Entonces mismo tienen que reconocer cuáles serían las formas. Y otra vez, una forma muy sencilla de reconocer si son integrales o derivadas es viendo las unidades. Pero bueno, tenemos ese, también tenemos lo que sería impulso, que el impulso es la derivada perdón, la fuerza es la derivada del impulso con respecto al tiempo. Y entonces eso, simplemente relaciones a entender y otra cosa más, que todo se puede resolver a través de un despeje. Por ejemplo, yo tengo aquí alguna función y si me interesa esta función y veo que está dentro de una integral, entonces para despejarlo utilizaría una derivada. Eso ya lo veremos más adelante, es tema de primer parcial, así que si lo cubrimos. Y aquí, por ejemplo, si me interesa la cantidad de movimiento o el cambio de cantidad de movimiento, vería. Aquí esto está claramente dentro de una derivada. Si me interesa entonces la P, la despejo con una integral, así como hemos estado haciendo ahorita para cinemática. Pero bueno, habiendo explicado eso, me avisas por favor si está bien para ti. Y para el resto, pues seguimos. Una vez más, como me interesa la posición, vería qué relación tiene la velocidad con el vector de posición. Y una vez más sabemos que eso es a través de derivadas. Decimos que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Así que ya estableciendo la derivada aquí, pues hacemos justamente lo que te mencionaba. Si nos interesa esa variable, la despejamos y el despeje sería a través de la integral. Entonces tendríamos de x es igual a todo esto, t al cubo más 9 medios t cuadrado más 14, todo por dt. Por lo tanto, integramos y tendríamos delta x es igual a integral de esto respecto al tiempo, tendríamos t a la cuarta sobre 4 más 9 medios t al cubo sobre 3 y más 14t. De ahí recordamos que la posición inicial les puse que era en cero para no complicarnos la vida, así que nada que ver ahí. Y bueno, del lado derecho simplemente simplificaríamos esta cosa
Y la ecuación quedaría de esta forma. T a la cuarta sobre 4 más 3 medios t al cubo y más 14t. De ahí, no recuerdo qué más les pedía. Vamos a revisar. No, solamente les pedía la ecuación de posición. Entonces, listo, ya la tenemos. ¿Alguien preguntas con eso de aquí? No. Ok, si estamos bien con esto, entonces ahora sí nos metemos ya con el planteamiento en varias dimensiones, que sería simplemente jugar con vectores. Así que ahora sí retomamos lo del río que les mencionaba al inicio. Tendríamos entonces, tenemos un río, estaría fluyendo corriente abajo. Entonces, tenemos una barcaza por aquí que tiene la siguiente ecuación de velocidad. Diríamos que la velocidad en X, o la velocidad del barco nada más, va a ser igual a, vamos a ponerle 3t más t a la 3 medios, porque sí. Conociendo eso y conociendo que en tiempo cero está en X igual a cero, de esta posición, entonces vamos a preguntar lo siguiente. Conociendo que la velocidad del río sería de, vamos a ponerle así mismo una función, ya, vamos a ponerlo como t más 0,5 t cuadrado. Entonces vamos a preguntar lo siguiente. Uno, ¿cuánto tiempo se demora en cruzar? Vamos a poner TC, T de cruce. Y segundo, ¿cuánto se ha desplazado? Vamos a poner el vector general de desplazamiento. ¿Cómo se ve el vector de desplazamiento cuando ha llegado al otro lado? Para esto vamos a decir que nuestra brecha, la medición del río, es de unos, como esta cosa está elevada, vamos a ponerle de unos 120 metros. ¿Ya? Entonces, vamos a plantear nuestra relación. Para esto establecemos relaciones y definiciones. Pensemos en lo siguiente. El cruce, ¿cuándo se completa? Para nosotros decir que hemos cruzado una calle, no nos importa realmente saber si estamos subiendo, si estamos bajando. Lo único que nos importa a nosotros para decir que estamos cruzando una calle es que hemos llegado al otro lado. ¿A qué voy con eso? Si a nosotros solamente nos interesa el cruce, y noten que aquí no les dije que la persona esta se da cuenta que está siendo arrastrada hacia abajo y por eso ajusta su movimiento. No, no les estoy planteando movimientos raros, solamente la persona se mueve en X y el río la arrastra hacia abajo. Entonces, volviendo, como mi cruce solamente depende de X, entonces no me importa meter todavía una ecuación de movimiento relativo, porque solamente me importa la parte de X, porque solamente con X define el cruce. Entonces, teniendo eso en mente, pues planteamos relaciones. ¿Qué diríamos aquí? Ah, perdón, estoy viendo que se me va a hacer difícil despejar esto. Lo metemos a GeoGebra a ver qué sale. Pero bueno, nada, volviendo. ¿Qué es lo que estaríamos planteando? Como el cruce solamente yo lo trabajo con X, entonces tendría que ver cuál de mis vectores representa un movimiento en X. Así como yo se los he dado y como se los he dibujado, el río se mueve solamente en Y, el barco solo en X. Así que para completar el hecho de que son vectores, vamos a ponerle sus direcciones. Tendríamos esto en Y, esto en J. Por lo tanto, ahí escribiríamos, el cruce solamente necesita el movimiento en X. Entonces, tenemos que, por definición, sabemos que la velocidad no es nada más que la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces plantearíamos justamente la integral en este caso, ya despejando. Diríamos entonces de x es igual a b de t, procedemos a integrar y tendríamos desplazamiento es igual a la integral de esta ecuación de velocidad. Ya, y por último, pues resolvemos eso aquí. Tendríamos entonces delta x siendo igual a 3t al cuadrado sobre 2 más t a la 5 medios, todo sobre 5 medios. Por último, ordenamos las fracciones y diríamos que esto es 3 medios t al cuadrado más 5, perdón, 2 arriba, 5 abajo, de t a la 5 medios. Por último, estaríamos evaluando con este desplazamiento. Una vez más, como mi tiempo de cruce depende solo de x, entonces solamente utilizaría la distancia en x.
Una, eso, y segundo, no les estoy diciendo cuánto baja, porque esa es la otra pregunta, así que sí o sí solo trabajamos con X. Por lo tanto, tendríamos 120 es igual a 3 medios t al cuadrado más 2 quintos t a la 5 medios. Como les puse un exponente todo raro, no podría resolverlo numéricamente yo, así que déjenme meterlo a ChatGPT que me responda cuándo se cumple esa relación. Solamente que despeje las raíces. ¿Cuándo le dé la gana de responder? No. A ver, espera, se me confundió. ¿Dónde me corresponde? Eso, ahí está. Sabemos que sí va a existir porque el valor es positivo y nuestros dos exponentes son exponentes positivos. Así que sí vamos a encontrar una respuesta por ahí. Dios mío, qué forma de demorar. Menos mal tengo la versión pagada. Bueno, en lo que termina de resolverse, ya luego plantearíamos el valor, el tiempo. Así que vamos con otra parte, hasta que nos responda. Suponiendo que ya encontramos en qué tiempo pasa esto, entonces lo siguiente sería plantear el vector de desplazamiento. Ahora, nuestro vector de desplazamiento se sigue manteniendo como en el pre, es decir, como yo tengo movimientos en dos dimensiones, entonces mi vector de desplazamiento no es nada más que la suma vectorial de qué pasó en X y qué pasó en Y. Entonces vamos planteando esas relaciones. Diríamos que nuestro vector de desplazamiento no es nada más que eso, delta X más delta Y, donde delta X nosotros ya conocemos cómo se ve su expresión y más que eso, como estamos definiendo el movimiento al final del cruce, sabemos una vez más que sí o sí para cruzar, esto tuvo que moverse 120 metros para la derecha. Por lo tanto, sin hacer cálculos, sin nada, diríamos que directamente esto es 120 en la dirección Y. Para Y, primero habría que establecer si estamos haciendo positivo hacia arriba o hacia abajo. Vamos a poner positivo hacia arriba. Y bueno, ya conociendo que positivo es hacia arriba, veríamos qué está pasando con nuestro barco. Nuestro barco está moviéndose hacia abajo, entonces sí o sí la respuesta va a ser negativa. De hecho, debería haber planteado esto aquí, ya menos para que salga negativo. Y bueno, dicho eso, vamos a terminar de plantear nuestra ecuación relativa. Tendríamos lo siguiente. Nosotros estaríamos encontrando esto. Como la velocidad del río es solamente en Y, entonces vamos a tomar la siguiente perspectiva. El río se está moviendo con respecto a tierra, así que no hay que hacer ninguna transformación. Pero vamos a ver por qué no hay que hacer transformaciones. Estamos diciendo que esto va para Y. Tendríamos entonces la velocidad de la persona con respecto a tierra en Y va a ser igual a la velocidad de la persona con respecto al río en y más la velocidad del río respecto a tierra en Y. En X no hicimos esto porque estaba implícito, pero aquí ya quiero hacerlo de forma explícita. Entonces, ¿qué estaríamos viendo? Yo conozco esta ecuación, es justamente la que está ahí metida, el menos t más 0,5t cuadrado. Pero, ¿qué pasa con esta cosa de acá? Noten en sí qué nos pide esa expresión. Me piden la velocidad de la persona con respecto al río, pero en Y. ¿Qué es lo que dijimos de esta persona? La persona habrá cuenta esta pendeja. No se da cuenta que el río la está arrastrando. Como no se da cuenta que el río la está llevando abajo, ella no hace ningún cambio, se deja llevar. Como no está peleando en contra de la corriente o no está yendo a favor de la corriente, ella solamente tiene un movimiento horizontal respecto al río. Entonces, como verticalmente no se está moviendo en el río, diríamos que esto de aquí es igual a cero. Por lo tanto, la velocidad de la persona con respecto a tierra en Y se reduce solamente a lo que hace el río respecto a Y. Ahora,
¿Por qué digo que ya hicimos esto implícitamente para la parte de x? Veamos el por qué. La ecuación es básicamente la misma. Ya en el siguiente ejercicio sí les pongo una variable. Pero por ahora diríamos, la velocidad de la persona con respecto a tierra en x, misma ecuación, va a ser igual a la velocidad de la persona con respecto al río en x, más la velocidad del río respecto a tierra en x. Y aquí, ¿qué es lo que conocemos? Una vez más, la persona sí se está moviendo respecto a tierra en x, sería la velocidad que tiene ella, pero vemos que el río no se mueve en x. Nuestro río está yendo perfectamente hacia abajo, no se está desviando. Así que como no se desvía, sabemos que esto es cero y por eso la velocidad de la persona respecto a tierra era la misma que la velocidad de la persona respecto al río para x. Y por eso de cabeza pues sacamos esto de aquí y pusimos que su desplazamiento final era de 120. Pero bueno, para esto, para el caso de y, se cambian los papeles. La persona tiene cero y el río sí existe. Así que bueno, ya conociendo cómo se ve nuestra velocidad o justificando el por qué tomamos esa misma, procedemos a plantear las integrales, igual que hace rato. Diríamos entonces, como esto es para y, vamos a ponerlo como delta y no es nada más que la integral de la velocidad de y con respecto al tiempo, donde esta velocidad en y es justamente eso. Vamos a repartir el signo negativo, ya, de t, y terminamos integral. Tendríamos menos t cuadrado sobre 2 menos 0,5, perdón, ya no la integral, mala mía. Esto sobre 3 y nada más. Entonces, ya conociendo cómo se ve nuestra ecuación, solamente nos tocaría reemplazar el tiempo para ver cuándo pasó esto. Así que vámonos para acá. Ya me arrojó una respuesta. Si está bien o mal, sabrá Dios. Pero bueno, al menos la ecuación sí la interpretó bien. Entonces, eh, ya, esto de método numérico simplemente ir evaluando hasta que salga. Entonces nos dice que con este tiempo de 6,86 segundos se cumple la ecuación. Así que sería el tiempo que vamos a utilizar. Dicho eso, pues planteamos delta y es igual a, evaluamos el tiempo ahí, a ver qué nos sale. Bueno, mientras voy reemplazando números, vamos conversando sobre el uso de inteligencia artificial. A breves cuentas, es una herramienta muy poderosa. En un momento, yo en la maestría no tenía con quién hablar, porque lamentablemente mi maestría tiene solamente 2 inscritos por promoción, porque es presencial y ya pues la gente adulta con más responsabilidades no puede darse el lujo de ir al campus y abandonar sus trabajos. Entonces solo tenemos dos. De los dos, mi compañero es un pendejo. Y no solamente porque Fernando es un creído y tiene crecido el ego, sino porque el man de las 6 materias teóricas que hemos visto ha reprobado 5. Entonces, bueno, a breves cuentas, estoy abandonado. No sé cómo ustedes que pueden a la mala formar grupos de estudio. Así que mi único compañero de estudio fue esta hermosa herramienta de ChatGPT. Así que simplemente decirles, úsenla pero con responsabilidad. No que les haga las tareas, sino que las haga pero que les explique de dónde carajo está sacando las respuestas, qué cosas asume y eso. Pero bueno, podemos hablar de eso otro día. Volviendo acá, evaluando el tiempo, pues encontraríamos esta ecuación de desplazamiento en Y. Por lo tanto, reemplazaríamos eso para nuestra ecuación de desplazamiento total. Y diríamos, delta R es 120 en I y menos 77,33 en J. Y listo con eso. ¿Preguntas con eso de aquí? ¿Todo bien? ¿No? Ok. Si estamos bien con eso, entonces vamos a hacer uno más similar y con eso ya moriría movimiento relativo. Tendríamos entonces el siguiente caso. Vamos a plantear, ya vamos a hacer un avión. Tendríamos el siguiente escenario. Ya, esa es la pista. Tenemos que un avión pues va a volar. Ya. Y tendríamos que este avión se mueve con respecto al viento con el siguiente vector de velocidad. Bueno, en X y Y depende de lo mismo, entonces vamos a tener la siguiente relación. Eso me ocurre. 7t cuadrado más 100 en X y en Y vamos a ponerle 8t más, vamos a poner 200 metros por segundo. Ya, eso no es lo importante.
Entonces, noten que esta es la ecuación de la velocidad del avión con respecto al viento. Vamos a decir que la velocidad de viento con respecto a tierra tiene la siguiente ecuación. Vamos a poner que es de unos 8t a la... No vamos a poner 3 metros, vamos a ponerle a la cuarta, esto es negativo, se está metiendo prácticamente en un huracán, con esa velocidad tan rápida, pero bueno. Y vamos a poner en y, vamos a ponerle 0 en y, para no complicarnos. Vamos a pensar, sí, 0 en y está bien, ya solamente es una corriente horizontal. Entonces, teniendo esos vectores de velocidad, vamos a plantear lo siguiente. ¿Cómo se ve la aceleración del avión con respecto a tierra? ¿Ya? Eso de ahí como función y después de tener ya la función, vamos a evaluar esto, pero a los, vamos a poner 3 segundos. Entonces, conociendo eso de ahí, una vez más, solamente nos toca plantear ecuaciones de velocidad relativa. Tendríamos lo siguiente. La aceleración del avión con respecto a tierra no es nada más que la suma de los vectores como ya hemos establecido antes. En este caso sería la aceleración del avión con respecto al viento, que es el otro actor que tengo, y la aceleración del viento con respecto a tierra. Ya conociendo qué vectores me interesan, entonces vería. Lo de aquí claramente es velocidad, así que por ahora no me sirve. Lo que me servirían serían sus derivadas. Pero bueno, más allá de eso, veré que las perspectivas que necesito son las que están ahí dadas. Así que solamente derivamos y evaluamos por aquí. Ahora, siendo vectores ya en dos dimensiones, suele ser un poco molestosa la escritura de poner todo de corrido. Así que lo que yo les sugiero en general, ya sea para esto de cinemática o para dinámica, ya cuando damos fuerzas, es separar ecuaciones para X y ecuaciones para Y. Entonces, vamos primero a derivar eso de aquí y de ahí luego hacemos la junta de X y Y. Diríamos entonces, la aceleración de A con respecto al viento no es nada más que la derivada de la velocidad del avión con respecto al viento y esto respecto a T. Entonces, pondríamos que esto es igual a, tendríamos 14t nada más. El 100 pues se va. Sí, vamos a ignorarlo, ya se fue. Esto en i y en y tendríamos solamente 8 nada más. 8j. Veamos qué pasa para el otro. Tendríamos que la aceleración de el viento con respecto a tierra no es nada más que la derivada de la velocidad del viento con respecto a tierra. Esto respecto al tiempo. Y diríamos que esto es igual a menos 32 t al cubo i. Listo. Y ya vamos a ponerle 0 a sí mismo. Entonces, ya conociendo cómo se ven nuestros vectores de aceleración, ahora sí hacemos la separación para x y para y que les mencionaba. Tendríamos entonces, para x, nos quedaría la aceleración de el avión con respecto a tierra en x es igual a la aceleración del avión con respecto al viento en x, y esto más la aceleración del viento con respecto a tierra, una vez más, en x. Entonces, ahora sí, escogeríamos solamente las partes que nos interesan. Primero, esta parte de aquí, avión respecto al viento en X. Y por último, la parte del viento con respecto a tierra en X también. Tendríamos entonces menos 32t al cubo. Y listo, se acabó eso de ahí. Ya tenemos esa función. Y de aquí solamente nos tocaría evaluar en el tiempo que nos piden. Y así como hicimos para X, entonces hacemos para Y. Y tendríamos la aceleración del avión con respecto a tierra en Y. Es más de la misma historia, no lo voy a escribir, solamente pondría el resultado. Y tendría la suma de 8 más 0. Entonces, agrupando estos para tener en sí el vector que me interesa, porque no me importa solo X o solo Y, diríamos, la aceleración del avión con respecto a tierra es igual a 14t menos 32t al cubo, esto en y más 8 j en Y. Entonces, ya conociendo cómo se ve toda la función de la aceleración, ahora sí, procedemos a evaluar en el tiempo que nos piden y se acabó el problema. ¿Preguntas con esto de aquí? No. Ok. Entonces, bueno, como pueden ver, no es nada del otro mundo, Perdón. solamente es mezclar lo que ya conocíamos. Dime. Bueno, ok, se le abrió el micrófono a alguien, no pasa nada. Esto nos daría menos 822 en Y.
y más 8J. Como dije, tener esa aceleración tan bestia del viento es básicamente estarse metiendo en un huracán y como nos da negativo significa que lo está arrastrando hacia atrás. Se fue ese avión, murió. Pero bueno, no es más. ¿Preguntas con esto? ¿Todo bien? No. ¿Ok? Como estamos todo bien, entonces volvemos a visitar la pregunta que hicimos al inicio de este tema. ¿Cómo resolvemos el problema de el carro y el avión? Pero el carro y el agente de tránsito. Dime. Sí, veo tu mano levantada, por favor, avísame qué pasó. Sí, perdón, Fernando, disculpe. Una consulta. Esta parte de la relación que usted hace en cuanto a la aceleración, la velocidad, es más o menos como una especie de comparación de desplazamiento. Lo comprendo de esa manera, porque eso no lo había visto. Lo que pasa es que entré un poquito tarde, creo que usted ya lo empezó a explicar desde el inicio y ya había pasado esa parte de la explicación. En cuanto a la relación respecto al medio, entiendo que es al medio ¿Ya? en el cual se mueve cada uno de los cuerpos. Entonces, cuando usted refiere a la aceleración, usted dice la aceleración del avión respecto a tierra y siempre se va a hacer así, siempre se va a sumar. Es como, yo lo veo más como un desplazamiento porque usted indica la aceleración del avión, perdón, primero la velocidad del avión respecto a... Es que Ujú. ahí me hago un enredo respecto a tierra, respecto al viento y luego la velocidad del viento respecto a tierra. Entonces comprendo que sería una especie de desplazamiento de la velocidad del avión respecto al viento hasta llegar a la tierra. No, no sería así. ¿O cómo es que usted lo interpreta? Porque esa es la parte en la que no me Todo bien, queda tranquilo. clara esa interpretación. Sí, justamente ustedes pagan no solamente para aprender a resolver, sino para aprender a interpretar. Sí, no, tranquilo, está bien. Ya, cuando hablo de aceleración o velocidad de algo respecto a tierra, no es como cuánto tarda en llegar a tierra. No, no estamos viendo aquí cuándo aterriza el avión. Eso no me interesa, no lo estamos planteando. Y de hecho, con los vectores que tengo ahí no aterrizaría nunca porque la velocidad en y es positiva, así que se va al infinito. Bueno, entonces no. Esto aquí simplemente son vectores de perspectiva. Como les hice al inicio, aquí está. Eh, Sí, cuando hablo de medio, justamente hablo de un medio de transporte, o al menos es la idea inicial, porque ahí podemos cambiar de distintas perspectivas, podemos tener distintos observadores, y ahí ya no estaríamos utilizando un medio, sino utilizaremos una perspectiva intermedia. Para que sea más sencillo, te voy a poner un ejemplo en una dimensión, que eso no lo puse aquí. Vamos a aprender que nosotros tenemos tres personas. Tenemos la persona A, tenemos la persona B y tenemos la persona C. Entonces nos preguntan cómo es el desplazamiento para llegar hasta C desde A. Para esto diríamos que este tiene una distancia de 3 metros con el de acá y el de aquí tiene una distancia de 5 metros. Entonces, numéricamente, nosotros sabemos que si nos interesa llegar hasta C desde A, viendo al ojo diríamos se tiene que mover 8 metros. Y está bien, es la respuesta. Pero ahí es donde nosotros empezamos a diseccionar más, complicamos las cosas que ya se resueltas. La operación implícita que nosotros estamos haciendo es sumar, como tú dices, dos desplazamientos, pero en este caso sí, porque justamente estamos hablando de un vector de desplazamiento. En los otros casos hablamos de velocidad de aceleración, pero la noción es la misma. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos diciendo aquí? Para yo llegar hasta C desde A, estoy determinando qué distancia hay entre A y B y luego qué distancia hay entre B y C. Entonces, esto no es nada más que la suma del vector de cómo llego hasta C desde B, que vemos que sería este vector de aquí. Y segundo, cómo llego a B desde A, que sería este primer vector de aquí. Pero, B desde A. Entonces, de ahí como les decía, lo que nos interesa para las perspectivas es obviamente reconocer bien el orden, porque normalmente, siendo molestosos nosotros como profesores, les damos órdenes cambiados, no los que necesitan, sino el inverso. Entonces, ahí fue lo que explicamos también, que cuando cambiamos de perspectiva, porque así lo necesitamos, lo único que hay que tener en cuenta es que, pues, aplicamos un signo negativo.
En este caso, no meteríamos signos negativos en ningún lado porque vería, a mí me interesa la perspectiva de C respecto a A. Y para eso yo vería que las otras fracciones se están multiplicando. Les decimos que son fracciones porque al menos así se las escribe. Y ahí es donde yo digo, tengo C aquí, tengo A aquí abajo, porque así quiero que quede mi resultado. Así como cuando ustedes hacían transformaciones de unidades en la primera unidad en el pre, de pasar de metros a centímetros o de metros a pies, pulgadas, esas cosas, la idea es la misma. Si quiero que me quede C arriba, porque es lo que me piden, entonces C tiene que estar arriba también en esta multiplicación de fracciones. Si quiero que A me quede abajo, pues A tiene que estar abajo. Y lo que sea que está aquí, tiene que estar también acá para que de esa forma se cancele. Y ahí es donde nosotros usamos una segunda perspectiva, que en este caso sería la perspectiva respecto a B. Y pues ahí veríamos que si se cancela, entonces nos queda C respecto a A, así que ese sería el orden correcto. Y por último, tomando los valores que les puse ahí, pues diríamos que este vector de aquí no es nada más que 5 metros, este 3 y por eso nosotros concluimos de cabeza que esto era 8 metros, metros nada más. Y de ahí, naturalmente, si nosotros derivamos este vector de desplazamiento o posición, llegamos a la velocidad. Entonces, por eso es que se cumple la misma relación con la velocidad. Y por último, si volvemos a derivar esta ecuación de velocidad relativa, lo que llegamos es a la ecuación de aceleración relativa. ¿Me avisas si te quedó claro? Seguro que sí, muchas gracias. Solo que lo complican tanto. Algo tan Es sencillo. la idea, ir metiendo más cosas. Ajá. Sí, muchas gracias. De nada. Bueno, si no más preguntas con respecto a eso, ahora sí volvemos con la pregunta de acá. Entonces, primero escribiéndolo bien, lo estoy escribiendo apurado. Vemos, suponiendo que estamos en la NT y estamos persiguiendo un carro, ¿cómo determinamos su velocidad? Si no tenemos un radar, pues plantearíamos la ecuación de velocidad relativa. Tendríamos lo siguiente. Vamos a decir que nosotros tenemos dos carros. Ya, carro A. Vamos a poner el carro ANT. Ya, este es nuestro carro. Estamos con una velocidad de ANT con respecto a tierra. Y tenemos por aquí otro carro. Ya, me está yendo para acá también. Están feos los carros hoy, no pasa nada. Vamos a ponerlo como carro P, carro que estamos persiguiendo, que obviamente tiene su velocidad de perseguido con respecto a tierra. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cómo nosotros encontramos esas velocidades? Pues ahí planteamos la siguiente relación. Como me interesa la velocidad de este con respecto a tierra y no la conozco, entonces a la mala forzamos la relación. Tengo la velocidad del perseguido respecto a tierra y esto no es nada más que la velocidad del perseguido respecto a, en este caso, el otro que tenemos como referencia, el de la ANT. Y eso se sumaría el vector de la velocidad de la ANT con respecto a tierra. Entonces, otra vez la pregunta es, ¿cómo nosotros encontramos o reconocemos la velocidad que tiene este si no tenemos un radar? La idea es que se supone que nosotros conocemos nuestra velocidad. No, siempre estamos viendo nuestro velocímetro. Entonces, esa es conocida. Esto es lo que quiero conocer. Y la única forma en la que yo puedo conocer la velocidad de este carro, conociendo la mía, es si elimino esta variable. Es decir, si nosotros forzamos a que se haga igual a cero. Y eso nos lleva a lo siguiente. Cuando ustedes están en una carretera y están manejando con la misma velocidad de otra persona, ustedes ven que no se mueve esta otra persona. Ustedes van pegados. O vamos a ponerlo en otra situación más común. Cuando ustedes van caminando en el centro, en la calle, en el campus, junto a un desconocido y tienen la misma velocidad, es incómodo, todos hemos pasado por eso. Y veríamos que estamos caminando juntos porque ambos tenemos la misma velocidad. Entonces, es lo mismo que estaría pasando aquí. ¿Ya? Así que respondí a esa pregunta. Déjenme ver que me están escribiendo algunas cosas. Me avisan si tienen dudas con eso, por favor. Ya, perdón. Es que tengo una clase más tarde de 3 horas con los del pre. Entonces necesito café porque me voy a quedar hasta la medianoche. Bueno, me estaban preguntando por eso. Ya, quitamos eso. Bueno, no es más. Si no hay preguntas con esto, de ahí, para el siguiente clases, estaré intentando ver si tenemos ejercicios sobre esto, que no es tan común para exámenes, sino para lecciones. Y esos archivos no me los comparten. Entonces, bueno,
Si no hay preguntas sobre el movimiento relativo, podemos avanzar y empezaríamos introducción a dinámica. Entonces, la clase anterior les dije que en la parte dinámica necesitaba que ustedes vieran un par de cosas. Primero, que averigüen qué es lo que pasa con un diagrama de cuerpo libre, cómo nosotros lo manipulamos, qué representa, para qué nos sirve, y que analicen cosas sobre la inercia, si no me equivoco. La verdad es que eliminé todas las otras pizarras porque tenía demasiado, así que ya no sé qué les mandé. Pero bueno, dicho eso, ¿qué es lo que nosotros conocemos que se evalúa en dinámica? Primero, tenemos el diagrama de cuerpo libre, que ya vamos a hablar sobre eso. Después de eso, reconocemos desde el colegio que tenemos las tres leyes de Newton. Tenemos la primera ley, que podemos interpretar como fuerza neta igual a cero. Tenemos la segunda ley que nos dice que la fuerza neta es igual a masa por aceleración. Tenemos la tercera ley que nos dice que la fuerza que ejerce un objeto uno sobre un objeto 2 como vector es igual a menos la fuerza que ejerce el objeto 2 sobre el objeto uno. Noten que aquí también estamos utilizando relatividad. Como estamos cambiando de perspectivas, 2 sobre uno sobre 2 entonces metemos un signo negativo. Y por último, algo que se me olvidó aquí. Esas también son vectores, así que ponerle su flechita de vector. Dentro de esto, nosotros también analizamos lo que sería la inercia. Después de eso, nos toca meternos con algunas cosas más, donde encontramos distintas fuerzas. Ustedes ya conocen las fuerzas de tensión, conocen que dentro del tema de fuerzas y segunda ley nos toca analizar planos inclinados, ya veremos eso. Pero nosotros ahorita también encontramos fuerzas elásticas y bueno, fuerzas variables en general, es lo que analizamos por acá. Con esas fuerzas variables es donde nos toca integrar o derivar según corresponda. Y tenemos también fuerzas gravitacionales. Entonces, vamos hablando primero del diagrama de cuerpo libre, luego hablamos de inercia. Y porque me da la gana, vamos a empezar con la tercera ley. Creo que si avanzamos con todo eso hoy. Y bueno, no es solamente un porque me da la gana, sino porque considero que yo que ese es el orden más importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que conocer sobre el diagrama de cuerpo libre? Un diagrama no es nada más que una herramienta que nos permite ver cuáles son las interacciones que existen en un sistema. Cuando hablamos de un sistema, hacemos referencia a todas las cosas que están metidas ahí, todo lo que nos está rodeando. Por ejemplo, yo en este momento estoy rodeado de mi calculadora, mi carro Tesla, mi Lego de Polar, el Power que me estoy metiendo, muchos juguetes innecesarios, la computadora. Entonces, ¿cómo estoy interactuando con ellos? Ahorita lo estoy utilizando, pero físicamente, ¿qué estaría pasando? Vería que todos ellos no me hacen nada. No los estoy tocando, no estoy ejerciendo las fuerzas, no me ejercen fuerzas, pero vería que existen otras cosas con las que sí interactúo. Estoy tocando la silla, ya sea con la espalda o con las piernas. Estoy tocando el suelo porque mis pies están ahí sentados. Pero no solamente estoy con eso, sino que tenemos algo omnipresente que por amor a Dios tienen que memorizarse hacia dónde va, que es en dónde está la Tierra. La Tierra, el planeta, ya sabemos que es circular y toda la huevada, pero está debajo de nosotros. Entonces, eso implica que el peso siempre lo vamos a dibujar hacia abajo. Entonces, bueno, eso es lo que nos ayuda a entender un diagrama de cuerpo libre. Cómo se ven las interacciones entre nuestro cuerpo de análisis y todo lo que lo rodea. Para eso, entonces, vamos a empezar con ejercicios vagos. Tendríamos el siguiente escenario. Vamos a plantear que nosotros tenemos por aquí una mesa, tenemos un bloque y tenemos una cuerda que está por aquí que alguien la está jalando. Entonces, veamos cómo se abrió la grama de cuerpo libre. Pues primero necesitamos las interacciones. ¿Qué es lo que vemos? Primero, siempre presente, la Tierra. Entonces tenemos que la Tierra está por aquí molestando, ya veremos qué hace. Tenemos, ¿qué más? Tenemos la mesa, que puede hacer un par de cosas, pero una vez más, solo necesitamos primero qué cosas hay y luego las interacciones que provocan. ¿Qué más tenemos después de la mesa? Tenemos la cuerda y veremos que no hay nada más que nos esté molestando. Para ponerlo explícito, el planeta feo ahí debajo. Entonces, bueno, ¿la Tierra qué hace? Pueden pensar que la Tierra actúa siempre como un imán. Si bien aquí en física mecánica no analizamos fuerzas magnéticas o fuerzas eléctricas, sabemos que la Tierra siempre nos atrae al piso. Por eso si nos rodamos en la cama terminamos en el piso. Si se nos suelta el teléfono terminamos en el piso y demás. Y si
Sacamos nuestro cargador de nuestra maleta, está en el piso. Bueno, que yo tengo que conectar la laptop, no lo encontraba. Entonces, eso. Siempre presente la Tierra, a menos que estemos en un ejercicio raro, donde estemos en el espacio, estemos viajando o estemos en otro planeta. Pero bueno, a priori la Tierra siempre. Dicho eso, la Tierra genera una atracción que nosotros conocemos como peso. Y por amor a la bandera americana, la representamos con la letra W de Wave. Pero bueno, quitando eso, ¿qué más encontramos? También se representa con W, pero mayúscula. Sí, es la única que yo uso, de hecho. Y tengo una muy mala historia sobre mi experiencia con la W. En algún momento les estaré contando. Pero bueno, sigamos. Tenemos la mesa. ¿La mesa qué hace? Primero, identificamos que mi bloque está sobre la mesa. Entonces existe un contacto. Y eso nos lleva a una frase que yo utilizo bastante. Tenemos masa, entonces tenemos peso. Una vez más porque generalmente estamos con la tierra. Y por Más, último, hay contacto, entonces hay normal. Entonces, ajá. lo primero que diríamos es que tenemos una normal. Y segundo, puede o no que tengamos fricción, ya vamos a hablar sobre ella también. En este caso, si tenemos fricción, ya sea que eso esté quieto o esté moviéndose, una vez más, ya lo veremos más adelante, pero ustedes ya conocen desde el pre que si algo tiene rugosidad o tengo un contacto, muy generalmente voy a tener fricción, a menos que me den condiciones especiales, como que la superficie esté con agua, con hielo, musgo, lodo o simplemente me dicen está lisa. No les estoy diciendo nada de eso, así que asumimos que hay fricción. Y por último tenemos la cuerda que genera una tensión. Entonces, habiendo listado los objetos que tienen interacciones y ya viendo qué interacciones hay, entonces nosotros simplificamos nuestro problema. Muchas veces el gráfico que nosotros les damos está sobresaturado de información justamente para confundirlos, así que quedan ustedes simplificar ese gráfico. Dicho eso, representamos nuestra masa como un punto. Una vez más, conocemos que el peso está siempre hacia abajo. Tendríamos que la mesa genera una normal, que sabemos que sale de la superficie. Veríamos que la fricción tiene que ir a la izquierda. ¿No te escucho bien? Ah, este es el punto. Este también está bonito, man. Sí, está bien bonito. Y el punto es fácil porque es el punto inicial, ¿verdad? Este lo hago. Ya, perdón, ya silencié eso. Volvemos por acá. Tendríamos que esas serían las cuatro interacciones o las cuatro fuerzas que se habían generado. Entonces, ya conociendo eso, diríamos que nuestro bloque puede no estar acelerando. Eso lo veremos más adelante, pero algo que también se recomienda bastante para no perderse, en especial cuando trabajan con planos inclinados, es dibujar el vector de aceleración y dibujarlo aparte con los sistemas que estamos utilizando, XY normales o XY inclinados. Pero bueno, aquí no veríamos nada más, así que ese sería nuestro diagrama. Ahí muere. Vamos a ver otro sistema similar. Vamos a plantear que nosotros tenemos, ya, se me ocurre, tenemos un plano rugoso, tenemos un bloque que está montado encima del plano, no se resbala. Y bueno, lo mismo, hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, una vez más, primero los cuerpos con los que interactúan. Creo que son los dos. Primero, una vez más, siempre presente, tenemos a la Tierra que generaría el peso. Tenemos también presente a esa colina, vamos a ponerla así, que actúa como una superficie que estaría generando una normal y estaría generando una fricción. Entonces, ya habiendo planteado las fuerzas que se generan, ahora sí dibujaríamos nuestro sistema y diríamos, una vez más, por amor a Dios, el peso siempre hacia abajo. De ahí tendremos que el normal siempre sale a la superficie y como no se está cayendo, entonces el peso no me lo arrastra para abajo porque se opone a alguien y ese alguien sería la fricción. Y así podemos tener muchísimas otras cosas más. Pero bueno, ya iremos trabajando esto más a fondo conforme hagamos ejercicios, obviamente numéricos. De aquí, cosas que nos toca hablar dentro del diagrama de fuerzas y las fuerzas que nosotros utilizamos, la normal y la fricción. Numéricamente nosotros sabemos que la fricción no es nada más que un mu por la normal, donde el mu depende de en qué estamos, si estamos en zona estática o estamos en zona dinámica. Para esto, una mala noción es que nosotros utilizamos el estático cuando la velocidad es igual a cero y utilizamos el cinético cuando la velocidad es distinta de cero. ¿Por qué está mal eso ahí? Porque eso es dejarlo muy abierto. Como estuvimos analizando hasta hace un momento, vimos que las velocidades son relativas.
entonces me deberían especificar de qué velocidad se está hablando. Así que para esto vamos a poner un ejemplo. Entonces, miren cámara, por favor. Tenemos aquí el polar de nuevo. ¿Qué hace el polar? Ustedes ven que el polar está quieto respecto a la tableta. Si yo muevo la tableta a mi izquierda, el polar está ahí, no se está arrastrando. Muevo la tableta a la derecha, misma idea, no se está arrastrando. Entonces, ¿yo qué vería? El polar con respecto a tierra tiene una velocidad, se está moviendo en el espacio. Pero, sin embargo, la fricción que siente el polar es una fricción estática, porque lo único que a mí me interesa para describir qué tipo de fricción estoy utilizando es la velocidad, sí, pero la velocidad del contacto con la superficie. Y como podemos ver aquí, la velocidad de estos dos es la misma, entonces no hay velocidad relativa en el uno y el otro. Básicamente lo mismo que vimos sobre el vigilante que persigue el carro. Como sus velocidades son iguales, la velocidad entre uno y otro es igual a cero. Y como no hay velocidad entre ellos, entonces diríamos que estamos trabajando en estático a pesar de que la velocidad sea distinta de cero. Por otro lado, nosotros podemos tener que el polar está quieto en el espacio y aún así tener fricción, tener fricción cinética. Porque, una vez más, lo único que me importa para saber con qué tipo de fricción trabajo es qué pasa en el contacto. Y veríamos, si yo dejo el polar quieto pero muevo el cuaderno, hay un desplazamiento entre una superficie y otra. Como hay desplazamiento entre las dos cosas que se tocan, estamos hablando de cinética. Y por último, otra forma de nosotros reconocerla es imaginándonos la situación. Y para eso piensen siempre que tienen una lija y que la están fregando contra el objeto o a la mala contra ustedes. Y eso nos lleva a lo siguiente. Si les duele o no les duele, si les raspa o no les raspa. Entonces tendríamos el siguiente ejemplo. Si yo cojo un bloque de madera y lo empiezo a lijar, ¿qué vería? Eso claramente es una fricción cinética. ¿Por qué? Porque primero hay movimiento relativo entre el uno y el otro. Si no hubiera movimiento relativo, entonces la lija no hace nada. Como no hace nada, no me sirve. Entonces, eso es lo que nos lleva un poco más como a visualizar este tipo de ejercicios. Y por eso sabemos que si un bloque se desliza sobre una fricción rugosa, se está dañando, se está dañando, se está raspando, perfecto. Entonces es una fricción cinética. Pero bueno, esa es una parte del problema en lo que respecta a la fricción. Como dijimos, no me interesa la velocidad respecto a tierra, no me interesa si es igual a cero o distinta de cero. Lo que me importa es la velocidad de el contacto. Entonces decimos correctamente que usamos estática cuando la velocidad del contacto es igual a cero y utilizamos cinética cuando la velocidad con el contacto es distinta de cero. Ya habiendo establecido eso, veamos qué pasa con lo normal. De memoria, sabemos que lo normal es una fuerza de reacción, pero a mí no me sirve solamente eso. Me interesa interpretar qué pasa con esa normal y cómo predecir los resultados respecto a la normal para saber si nuestros ejercicios están bien o están mal. Entonces, yo a normal la pienso en una fuerza responsiva. ¿En qué sentido? En que lo que sea que yo haga, ella me lo devuelve. Y más que nada, como la normal se da siempre en contactos, lo que tenemos que pensar es si es que el contacto nos deja pasar o no. Por ejemplo, yo puedo poner mi botella aquí, mi termo, encima del cuaderno. Ustedes claramente ven, el termo no está traspasándose pero a través del cuaderno. Como no se está traspasando, entonces no lo deja pasar. Como no tengo ninguna fuerza más que el peso del termo, entonces la normal, en este caso numéricamente, va a ser igual al peso del termo, porque una vez más es una fuerza responsiva, reacciona a lo que sea que yo le dé. Como solamente le estoy intentando empujar hacia abajo con el peso, solo me empuja hacia arriba con el mismo peso. Pero si yo intento aplastar el termo hacia abajo, y una vez más vemos que no me da paso, entonces ya no tengo solamente el peso, tengo el peso y una fuerza extra. Pero como no me deja pasar, mi normal es más grande que antes, porque a pesar de que yo le metí más carga, no me deja pasar. Y obviamente también es correcto lo contrario. Si yo en lugar de aplastarlo más, lo aliviano un poco, ¿qué vería? Mi normal ya no es tan grande como antes porque ya no le estoy metiendo tanta carga. Y para verificar que me hayan entendido eso de ahí, vamos a poner unas preguntas respecto a lo normal para que pues simplemente validemos conocimientos. Entonces vamos a poner tres casos. Ya. Vamos a poner un bloque de masa M en una superficie quieta como una mesa. Vamos a tener el mismo bloque de masa M en una superficie inclinada. De hecho, está muy inclinado por mi gusto. Vamos a poner ahí nomás.
Ya no se desliza, simplemente está quieto encima. Obviamente hay fricción, pero bueno, tenemos ese caso. Y luego vamos a poner que estamos en un ascensor. Por ahora, el ascensor está quieto. De hecho, ignoren el ascensor. Vamos a meterle complicaciones más adelante. Solo estos dos casos. Entonces, mi pregunta sería la siguiente. Sabiendo que los bloques tienen la misma masa, vamos a darles nombres a ambos escenarios, escenario uno y escenario 2. Entonces, la pregunta sería, ¿en cuál de estos dos la normal es más grande? Entonces, por favor, simplemente pongan ahí en chat, ya sea privado, público, como sea, en cuál escenario normal es más grande. Si la normal uno es más grande que la normal 2, la normal 2 es más grande que la normal uno, o si ambas normales son iguales. Ya, ¿qué está pasando ahí? Ok, ya están escribiendo. Vamos bien, en general sí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Que la normal uno es mayor a la normal 2. Veamos el por qué. Ya, en el primer escenario, vería que, una vez más, la normal es la fuerza que no me deja entrar a la superficie. ¿Qué estaría viendo aquí? Aquí todo el peso del bloque está intentando meterse al plano, pero no me deja, así que me está respondiendo con la misma fuerza. Pero ¿qué pasa en este otro escenario? Veríamos que nuestra fuerza del peso, una vez más, está siempre hacia adentro de la Tierra, hacia abajo, pero mi plano está por acá, entonces nosotros podemos separar esto en dos partes. Tendríamos que este peso es perpendicular a la superficie y sería el peso que está intentando meterse a la superficie, que está intentando clavarse hasta adentro. Esto sería lo que genera normal. Mientras que tenemos otra parte que pues intenta hacernos por otro lado resbalar, que sería la parte paralela al plano. Ya la podemos analizar luego. Otra forma de verlo sería simplemente exageren los resultados. Por ejemplo, eso está inclinado, perfecto. Si no lo logro entender con una inclinación baja, terminemos de exagerar esto. ¿Qué pasaría si yo cojo mi termo y en lugar de tener una inclinación pequeña, tengo la inclinación a 90 grados? Diríamos, claramente se cae el termo, pero el termo no me interesa qué pasa con la normal. Vería que como esto provocó que el termo se caiga, claramente ya no tengo un contacto. Como no tengo un contacto, no hay nada intentando meterse, así que no tengo que empujar nada, porque otra vez más, no tengo nada que esté intentando entrar. Por tanto, mi normal es cero. Así que tendremos el siguiente patrón. Cuando está horizontal, la normal es grande, numéricamente es igual al peso. Cuando está totalmente elevado, mi normal es cero. Entonces tenemos esto. Cuando el ángulo es igual a cero, mi normal es máxima. Si cuando el ángulo es igual a 90 grados, mi normal es igual a cero, entonces veríamos que a medida que esté aumentando el ángulo, entonces la normal va disminuyendo. ¿Ya? Y esa sería la relación que estaríamos viendo. ¿Ya? Ángulo aumenta, normal disminuye. Vámonos con otro ejemplo más. Déjenme pensar. Ya, ahora sí lo del ascensor. Cuando nosotros hablamos de ascensores, podemos poner siempre tres escenarios. Cuatro, cinco. Ya, perdón, lo estoy pensando. Tres de esos escenarios son la misma cosa, donde hablamos de que tenemos una velocidad constante y podemos tener tres tipos de velocidades constantes. Velocidad igual a cero, que está quieto, no hace nada. Velocidad que va hacia arriba o velocidad que va hacia abajo. Pero una vez más, y ya lo estaremos estudiando más a fondo, como me dicen que la velocidad es constante, entonces recordamos de cinemática que velocidad constante implica aceleración igual a cero. Como no hay aceleración, entonces esto se reduce a la primera ley de Newton, así que no hay muchas vueltas que dar. Dicho eso, ignoramos ese caso, veamos el siguiente escenario, pero los siguientes escenarios. Tenemos en este escenario de aquí nuestro bloque de masa m, en el otro también el bloque de masa m, pero en uno de ellos mi aceleración va hacia arriba y en el otro mi aceleración va hacia abajo. Entonces, asimismo analizamos, ¿en cuál de los dos escenarios normales es más grande? La respuesta sería en el primero. ¿Por qué? Para esto ustedes pueden coger su maleta o un bulto que tengan cerca y levántenlo rápidamente. La idea es que lo aceleren.
¿qué estaría pasando? Si ustedes jalan hacia arriba, están metiendo algunas cosas, entre ellos fuerzas inerciales, ya vamos a hablar sobre ellas hoy mismo, pero más importante aquí, si hablamos del ascensor, analizamos con qué cosas está interactuando el bloque. Veríamos, mi bloque, a la mala, como siempre, interactúa con la Tierra, entonces tiene un peso. Y para no dar lugar a errores que me digan gráficamente estoy dibujando el uno más grande que el otro, ahí está, copia y pega. Los dos pesos son iguales porque hablamos del mismo bloque. Vemos que en ambos escenarios, obviamente, hay un contacto con el suelo del ascensor que nos genera una normal. Entonces vamos a poner por aquí normal uno y por aquí normal 2. Ambas hacia arriba porque a la mala están aguantando el bloque. Y ya vamos a hablar un poco más sobre direcciones de estas fuerzas. Por último, ¿por qué concluimos que la normal uno es mayor que la normal 2? Pensemos en que para lograr una aceleración, todas las fuerzas que están dentro de un sistema pelean entre sí. Es una batalla a muerte. Y el equipo que gane es el que determina la aceleración. Si aquí me dicen, mira, la aceleración va hacia arriba, entonces cuando yo meta esta a pelear con esta de acá, me sobra algo hacia arriba. Por lo tanto, eso implica que la normal uno tiene que ser más grande que el peso. Veamos qué pasa en el otro escenario. Misma idea, los pongo a pelear a los dos, pero si al final mi aceleración es hacia abajo, implica que el peso le ganó. Y si el peso le ganó a la normal, implica que la normal no es tan grande, sino que es más pequeña. En otras palabras, en este escenario, no estoy aguantando totalmente el peso y por eso se me va hacia abajo. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Supongamos que están en el gimnasio, están ya en las últimas repeticiones, algo me pasa bastante. De necios, metemos una repetición más, levantamos. Ya, así, levantamos, baja la barra y decimos, vamos por una más, porque no la dejamos arriba en el soporte. ¿Qué pasa si es que mi fuerza ya no es suficiente para levantarlo? Podré a lo mejor tener un pequeño impulso y lo levanto un poco, pero como mi fuerza hacia arriba no es tan grande, entonces el peso me la está haciendo bajar, nos quedamos atorados y nos toca pedir ayuda y pasar vergüenza. Pero bueno, la idea es exactamente la misma. Entre estas dos, ¿quién ganó? Pues depende en qué escenario estamos trabajando. Y pues según eso estaríamos viendo qué pasa con la normal. ¿Preguntas con esto de aquí? ¿No? Ok. Entonces, bueno, la idea es esa. La normal, una vez más, siempre es responsiva y siempre está en contacto a 90 grados. De ahí, por último, ¿por qué la fricción se define como una interacción entre esas dos cosas? Vamos a verlo de esta forma, volviendo al hecho de estar lijando un bloque de madera con una lija. ¿Ustedes conocen que para lijar nosotros necesitamos distintos tipos de lija o simplemente habrán visto que hay unas más agresivas que otras? Pero no me sirve nada estar lijando horas, dando toquecitos pequeños, si no aplico presión. Entonces, mientras más presión le meta, mientras más grande sea esa fuerza de contacto entre las dos, pues más voy a estar desgastando el material, más fuerza hay en la fricción y pues eso es lo que genera que la fricción sea más grande y hay una relación entre rugosidad o coeficiente de fricción y la normal o presión que estamos metiendo entre las dos cosas. Entonces, si no hay preguntas con eso de ahí, vamos a seguir analizando otra cosa más que les mencionaba. Aparte de la normal y la fricción, nos toca hablar sobre la inercia. La inercia en sí es un término que hace referencia a cuando nosotros queremos mantener algo y lo queremos mantener constante. Básicamente es tener una propiedad que no queremos soltar. Pensémoslo así. Idealmente, la mayoría de nosotros somos bastante inerciales con nuestro dinero. Es decir, tenemos dinero y no lo queremos soltar por nada del mundo. Nos interesa obviamente ganar más, pero a priori no nos interesa votar. Entonces, la inercia, en distintos términos, hace referencia a eso, a mantener algo constante. En este escenario, nosotros estábamos recién en primer parcial, estábamos hablando de dinámica, estamos hablando de traslación nada más. Entonces estaríamos hablando de inercia, pero traslacional. La parte traslacional realmente no se utiliza dentro del nombre, es simplemente algo que yo les digo para diferenciarla de las distintas inercias que también les voy a explicar. Pero bueno, si hablamos de traslación, estamos haciendo referencia a movimiento y el movimiento a la mala se puede interpretar con un solo vector, que sería el vector de velocidad. Entonces, la inercia traslacional hace referencia a que no queremos cambiar eso. Tiene un sello de prohibido cambiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros intentamos cambiar esa velocidad?
pues ahí es donde nosotros empezamos a tener problemas. Por ejemplo, si tenemos refrigerador y nos toca moverlo, sabemos que nos cuesta moverlo. Y nos cuesta moverlo, ¿por qué? Porque el refrigerador no quiere cambiar la velocidad que tiene. En ese caso, pues tiene una velocidad igual a cero porque está quieto, pero la idea es, no quiere cambiar su velocidad. Veamos otro escenario. Supongamos que nosotros tenemos una bicicleta a la cual le falló el freno. Ya estamos en una colina no tan grande, pero la idea es que obviamente no queremos estrellarnos. ¿Qué es lo que hacemos con la bicicleta? La frenamos. Veríamos que frenar la bicicleta es relativamente sencillo porque tiene poca masa. Veamos otro escenario. Tenemos misma colina, pero esta vez en lugar de una bicicleta tenemos un perro camión que está cargado. Entonces, ¿qué es lo que conocemos? A pesar de que la bicicleta y el camión pueden tener la misma velocidad, sabemos que parar el camión es mucho más difícil que parar una bicicleta porque tiene más masa. Entonces, todo eso hace referencia a la inercia. La inercia, pero la masa es una medición de la inercia, es una de las formas en que nosotros podemos cuantificarlo. Y por eso conocemos que a mayor masa, entonces mayor es la inercia. Y como la inercia es la resistencia a cambiar, entonces por eso vemos que es más difícil cambiar la velocidad del camión que cambiar la velocidad de la bicicleta. Y eso nos lleva a algo sencillo también, pero menos difícil, vamos a ponerlo así. Menos difícil o menos resistencia. Ya. Lamentablemente, en Spot entran muchísimas personas. Entonces, así como entra gente pensante, como ustedes, claramente, entran también idiotas. No tienen idea de la cantidad de veces que he escuchado a idiotas decir, cruza la calle, el carro tiene que parar. Sí, legalmente el carro tiene que parar. Pero veamos de esta forma. Inercialmente, ¿qué nos dice la física? Es más sencillo parar al idiota que quiere cruzar sin ver qué carros hay porque tiene menos masa, o es más sencillo parar al carro que está viniendo con una velocidad grande y tiene una masa grande. Claramente es muy jodido parar al carro, así que ¿qué es lo que va a terminar pasando en ese escenario? Aunque la persona que está en el carro vea al idiota que está cruzando sin ver y mete los frenos, la física dice, tienes más inercia, no vas a querer cambiar esa velocidad, así que ni modo, estrellado. Entonces, bueno, por eso personalmente para mí los accidentes más sencillos de prevenir son los de tránsito entre personas y carros, pero bueno, detalles. En tal caso, todo eso hace referencia a la inercia transnacional, porque una vez más estamos diciendo que no queremos cambiar la velocidad. Y así como tenemos inercia translacional, tenemos otra inercia que sería una inercia rotacional. Eso realmente se analiza en segundo parcial. Eso pues ya está fuera del alcance del curso nuestro, al menos por ahora, hasta que hagamos acompañamiento en segundo parcial, pero bueno. La inercia rotacional tiene el mismo concepto. Si hablamos de rotación, entonces haríamos referencia a una velocidad angular. Y la idea es la misma, no la queremos cambiar. Entonces, como podrán entender, algo que tiene mayor inercia rotacional retiene más la velocidad, ofrece más resistencia a cambiar su velocidad que algo con poca inercia. Un ejemplo de esto, pueden ustedes coger una pesa y tenerla muy cerca de su brazo, van a ver que rotarla no es difícil. Si la extienden para hacer ejercicio de hombros, eso nos mata. ¿Por qué? Porque a pesar de que sea la misma masa, la misma pesa, estamos cambiando su inercia. Reitero, eso lo van a ver en segundo parcial a más detalle. Pero encontramos lo siguiente. Cuando la masa está cerca, cuando la inercia es pequeña, podemos cambiar fácilmente su velocidad angular. Si la masa está lejos, la inercia aumenta, entonces es más difícil cambiar su rotación. Así que para esto vamos a poner también un ejemplo sencillo. Ustedes podrían intentar jugar en un ferrisariato, porque a la mala también hay llantas de camión ahí. Al menos en el Dorado me parece que hay, yo no me acuerdo en dónde estaba, pero habían llantas de camión. La idea es la siguiente, intenten hacer rodar las llantas de camión. Verían que rodarlas es difícil. Una, porque tienen una masa grande, una masa elevada, y segundo, porque tienen la masa muy dispersa. Reitero, o sea, estudia más a fondo en segundo parcial. Pero a fin de cuentas, tienen más inercia rotacional, así que si es que están quietas, pues no quieren cambiar su estado de estar quietas, no quieren moverse. Mientras que si están en movimiento, la idea es la misma. Si están con una velocidad angular ya establecida, no quieren soltarla. Por eso, si han visto videos de accidentes de tránsito en el que se libera una llanta y la llanta va como poseída, rodando sin parar, es por eso, porque tiene bastante inercia. Entonces, como tiene bastante inercia, no quiere cambiar esa velocidad angular. Y bueno,
Por último, una que no les interesa en sí hasta que vean termodinámica, los que tengan que verla, es una inercia térmica. Ya se me escapaba el término. La idea es simplemente la misma. Si estoy hablando de inercia térmica, entonces hablo de temperatura. Y una vez más, como la inercia es la resistencia a cambiar o las ganas de tener algo y no soltarlo, la inercia térmica hace referencia a temperatura. Veríamos que hay cosas que son más sencillas de calentar y otras cosas que son menos sencillas, que nos demoran más. Una olla vacía, por ejemplo, se calienta mucho más rápido que una olla llena de agua. ¿Por qué? Porque el agua tiene una inercia térmica bastante grande, tiene una resistencia bastante enorme a cambiar de temperatura, no la quiere cambiar. Pero bueno, todo eso cae dentro del concepto de inercia, donde reitero, a nosotros nos interesa solamente la translacional. Por ahora, en segundo parcial visitamos de nuevo esas otras cosas. Siguiendo, después de todo el monólogo sobre inercia, veamos qué implica cambiar la velocidad. Cambiar la velocidad implica algo dentro de cinemática. Nosotros vimos que teníamos tres vectores. Tenemos el vector de posición, tenemos el vector de velocidad y tenemos el vector de aceleración, donde el cambio de la velocidad está asociado directamente con la aceleración. Entonces, eso nos llevaría a lo siguiente. Si nosotros intentamos cambiar el vector de velocidad es porque tenemos un vector de aceleración. Entonces, siempre que nosotros cambiemos la velocidad implica que hay aceleración. Y siempre que tengamos aceleración, eso implica que nosotros vamos a tener una resistencia por culpa de la inercia. Así que eso nos lleva al estudio de la siguiente cosa que serían fuerzas inerciales. Vamos a hablar sobre ellas, qué es lo que hacen, por qué lo hacen de esa forma y pues cómo manejarlas. Entonces, bueno, tenemos fuerzas inerciales. Ya. A breves rasgos y en forma de ecuación, una fuerza inercial nosotros la podemos poner como un vector que es igual a menos masa por una aceleración. El menos hace referencia a que estamos en contra del vector de aceleración, ya les explico por qué. Y por último, esa aceleración pues hace referencia a la aceleración que provoca esa fuerza inercial. Es un ciclo vicioso, ya vamos a hablar sobre eso. Entonces pensemos en dónde nosotros hemos visto fuerzas inerciales. Cuando ustedes están en un carro o bus y el bus acelera, nosotros sabemos que pues si el bus acelera, nosotros nos caemos para atrás. ¿Por qué nos caemos para atrás? Porque nosotros estamos sintiendo un empujón que nos está empujando justamente hacia atrás. Y esa fuerza que nosotros sentimos es justamente la fuerza inercial. Ahora, ¿por qué tiene el signo negativo? Veámoslo de esta forma. La aceleración está haciendo movernos al frente. Una vez más, como la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, esto implica prácticamente que el cambio de velocidad es hacia el frente. Volvemos a la definición de la inercia. La inercia es la resistencia a cambiar. Si mi cambio es hacia el frente, entonces la forma en la que yo me puedo resistir a ese cambio es lanzándome para atrás. Y por eso es que vemos que las fuerzas inerciales tienen un signo negativo ahí metido. Entonces, ese es uno de los ejemplos que nosotros conocemos. Otro ejemplo sería cuando el bus frena. Cuando el bus frena, nosotros conocemos que nosotros terminamos volando hacia el frente porque así mismo sentimos una fuerza que nos empuja hacia adelante, a pesar de que la aceleración del bus haya sido para atrás. Y una vez más, sería porque nos estamos oponiendo al cambio de velocidad. El cambio sería para la izquierda porque estamos frenando. Como nosotros nos oponemos, somos rebeldes, entonces el empujón termina siendo hacia adelante. Pero aquí está acá, aquí hacia atrás. Ya. Y por último, nosotros tenemos otro escenario más donde trabajamos fuerzas inerciales, que sería siempre que cogemos una curva. Entonces, así mismo por experiencia, sabemos que si nosotros estamos en un carro o bus y estamos dentro de una curva, nos sentimos empujados hacia afuera de la curva, lo cual es un problema cuando estamos tres personas en la parte de atrás del carro, cogemos la curva y terminamos aplastados porque estamos en la puerta. Entonces, ¿cuál es la idea ahí? Asimismo, dentro de cinemática, cosas que ya vimos antes sobre aceleraciones, veríamos que como estoy escribiendo una curva, entonces existe una aceleración centrípeta. Mi aceleración centrípeta va hacia el centro. Y una vez más, siempre que tengo aceleración, el cuerpo no le gusta, se opone. Entonces, por eso nosotros sentimos una fuerza centrípeta que va hacia afuera. Y reitero, las fuerzas inerciales están ligadas a las aceleraciones que las provocan.
como en este caso hablamos de una aceleración centrípeta, entonces por eso es una fuerza centrípeta, no centrífuga. Nosotros trabajamos con centrípeta. Dicho eso, a breves rasgos, esas son todas las fuerzas inerciales que nosotros conocemos o las formas en las que podemos interpretarlas. Y eso nos lleva, por último, al estudio de sistemas inerciales y sistemas no inerciales. Así que vamos a hablar sobre eso de ahí. Tendríamos lo siguiente. Un marco de referencia inercial es aquel cuando la aceleración nuestra, la aceleración del observador, vamos a poner aquí, del observador, es igual a cero. Es decir, nosotros estamos clavados en tierra y vemos qué es todo lo que sucede a nuestro alrededor. Como estamos clavados, nosotros veríamos cómo todos los objetos aceleran. Y eso nos lleva a lo siguiente. Sí, vamos a copiar tu mensaje, aunque está en público, no pasa nada. Sí, lo que estamos diciendo aquí es que todas estas serían fuerzas inerciales. Y todas las fuerzas inerciales siempre van en contra de la aceleración. Entonces, como la centrípeta siempre va hacia el centro, la fuerza centrípeta siempre va hacia afuera. Así que sí, eso es siempre va en direcciones contrarias. Es tal cual la relación que pusimos por acá. Bueno, volvamos para acá. Nada, como estábamos diciendo, nosotros tenemos dos marcos de referencia. Tenemos el inercial, donde la aceleración del observador es igual a cero. Y como nosotros estamos quietos, nosotros podemos ver realmente qué es todo lo que pasa a nuestro alrededor. Por eso nosotros podemos decir que las cosas aceleran. Por lo tanto, aquí, cuando estamos en el marco de referencia inercial, nosotros siempre ponemos que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Que la aceleración sea o no sea igual a cero, pues ya depende de casos particulares, pero en general siempre ponemos esto. Así como nosotros tenemos un marco de referencia inercial, pues tenemos también el marco de referencia no inercial, donde el no inercial hace referencia a que la aceleración del observador es distinta de cero, o en palabras sencillas, estamos en un marco de referencia móvil. Por ejemplo, tomando el caso otra vez del bus, nosotros sabemos que, a fin de cuentas, el bus no nos sirve si está quieto. Nos sirve que esté quieto cuando recién nos subimos, de forma que la velocidad inicial es igual a cero. Conforme pasa el tiempo, pues tiene que ir ganando velocidad, y si ganó velocidad, pues obviamente está acelerando. Y ahí viene lo siguiente. Si nosotros estamos dentro del bus, nos movemos con el bus. Es decir, nuestra aceleración como observadores no es cero, estamos móviles con el bus. Entonces, como estamos móviles, nosotros ya no podemos ver si existe o no aceleración afuera. Como nosotros no vemos si existe aceleración porque nosotros estamos acelerados, ahí es donde nosotros decimos que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Para esto, una forma en la que puede interpretar sencillamente también es, suponiendo que está en el bus y estamos en un sector no peligroso, pues tranquilamente podemos andar con el teléfono mientras estamos andando. Entonces, si nosotros solamente nos enfocamos en el teléfono y no vemos hacia afuera, ¿qué es lo que podríamos ver? Ah, mira, el teléfono está quieto, yo diría está con aceleración cero, porque no se despega de mí, está a una distancia constante, estamos a una velocidad constante, no acelera. Como yo soy el observador y yo estoy moviéndome y esto también se mueve, yo asumo que su aceleración es igual a cero. Y eso nos lleva a un ligero conflicto. Si nosotros estamos fuera o dentro del bus, entenderíamos que la física del sistema no tiene por qué cambiar. Sí, a la mala es como la verdad cuando hablamos de abogados y eso. La verdad no depende de quién carajo cuente la historia, sino que es una sola. Entonces, sin importar si estamos en un marco de referencia inercial o no inercial, la respuesta a la que lleguemos debe ser obviamente la misma. Por lo tanto, debe haber alguna relación entre estas dos cosas, entre fuerzas igual a masa por aceleración y fuerzas iguales a cero. Y la relación es la siguiente y vamos a mostrarla dentro de un ejemplo con movimiento circular. Entonces, para no hacer largo el cuento, vamos a decir que tenemos una trayectoria circular y tenemos a un objeto. Déjeme dibujar esto. Se me fue. Perdón, no me deja cambiar las cosas. Ya, ahí está. Ya es trayectoria nada más, que no piensen que es un anillo que nos retiene.
Entonces, estamos con un objeto, una piedra, vamos a decir, le estamos dando vueltas en forma de círculo. Felices, no pasa nada. ¿Qué es lo que vamos a plantear? Vamos a preguntar cómo se ve el diagrama de cuerpo libre para esta roca, pero en dos distintos marcos de referencia. Entonces, primero tendríamos el marco de referencia inercial, que se resume con estas siglas, MRI. Tendríamos entonces, recordando que aquí nosotros sí vemos aceleraciones, entonces diríamos, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. En mi caso, está mal dibujado, vamos a ponerlo como que estuviera perfectamente abajo. Ya, y de esta forma, entonces yo podría decir, mira, todas las fuerzas que están ahí metidas son fuerzas en Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. Ya en el manejo de la segunda ley de Newton, lo que hacemos es siempre poner positivo hacia donde va la aceleración. Como en este caso tenemos aceleración porque estamos en inercial, entonces diríamos, ¿qué aceleración existe en este sistema? Como estoy dando vueltas, tengo curvas, sí o sí tengo una aceleración centrípeta y en este caso pues va hacia arriba porque mi centro está hacia arriba. Si la roca estuviera aquí, pues aceleración centrípeta inclinada porque una vez más apuntamos al centro. Si estamos aquí, pues en esa dirección y así. Simplemente siempre la vamos cambiando. Quitándonos eso de encima, entonces, bueno, justificamos por qué decimos que positivo hacia arriba, porque seguimos la aceleración. Dicho eso, identificamos qué cosas interactúan con la piedra. Primero, como dijimos hace rato, siempre que tengo masa, tengo el peso. Entonces, listo, está nuestro peso metido. Segundo, tenemos una cuerda. La cuerda genera una tensión. Entonces, planteando mis ecuaciones, diría que esto es tensión menos peso y esto es igual a masa por aceleración centrípeta. De aquí, pues estaríamos viendo justamente esto. Tengo una masa por aceleración centrípeta. Y el manejo de la ecuación, pues depende de qué cosas nos pidan. Generalmente nos piden encontrar la velocidad de rotación o qué tensión tiene en cierto punto. Reitero, son problemas para más adelante que estaremos evaluando. Por ahora solamente me interesa plantear la ecuación inicial, dependiendo del marco de referencia que estamos trabajando. Si eso es para inercial, veamos qué pasaría para no inercial. Si nosotros estamos trabajando con el marco de referencia no inercial, tenemos el siguiente escenario. Pero no inercial dijimos, déjenme corregirlo. Ya, NI. Ya, tendríamos lo siguiente. Como estoy en no inercial, yo digo, no existe aceleración. Nos hacemos cojudos, nos tapamos los ojos, no la vemos. Como no la vemos, pues decimos justamente eso. A mí aquí no acelero. Entonces yo establecería sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero, porque una vez más no veo que existe una aceleración. Sin embargo, yo debo tomar en cuenta el efecto de lo que estoy descartando. Como estoy en no inercial, diría, mira, aquí no existen aceleraciones, pero a cambio existen fuerzas inerciales. Entonces, reconocemos otra vez, es un círculo, tengo aceleración hacia arriba, por lo tanto, mi fuerza inercial debería ser una fuerza que vaya en contra. En este caso, pues sería una fuerza centrípeta que vaya hacia afuera del círculo. Por lo tanto, tendríamos mantenemos lo mismo que positivo hacia arriba porque así no es mayor problema. Tendríamos entonces tensión menos peso y menos la fuerza centrípeta. Y todo esto es igual a cero. Como dijimos hace rato, no importa realmente qué ecuación esté trabajando, qué marco de referencia tenga, mi respuesta debe ser igual, mis ecuaciones deben ser iguales. Y eso se cumple sí, solo si nosotros mandamos pues esto al otro lado y lo reemplazamos con la expresión que vimos arriba. Hace rato yo les dije que una fuerza inercial es igual a menos masa por la aceleración que provoca esa fuerza inercial. Pero al menos era cuando nosotros hablábamos de vectores. Asimismo, reitero, como ya les hubieron explicado en nivelación, cuando tenemos ecuaciones escalares donde no pongo las flechitas, entonces el signo lo puedo ignorar dependiendo del contexto hacia dónde va, según mi análisis previo. Es decir, como yo ya sé que esta es una ecuación escalar y no tengo que meterle más signos, entonces simplemente reemplazaría que mi fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. Y claramente ambas ecuaciones son iguales. Y bueno, con eso una vez más concluimos a que no me interesa qué marco estemos manejando, mi respuesta no va a cambiar, siempre va a ser la misma. ¿Preguntas con esto de aquí? No. Ok. Si estamos bien, siguiente clase, reitero, cuando estemos avanzando un poco más, veremos una pregunta de examen donde se utilizó esto, era sobre un camión. Pero bueno,
Simplemente son distintas cosas que nosotros utilizamos. De ahí, normalmente, esto de marco de referencia inercial o no inercial, se lo recomiendo utilizar justamente cuando tenemos movimiento circular. Ahí depende con qué ustedes se sientan más cómodos. Y ahí va una de mis frases. Es un país libre. Con el que ustedes se sientan más cómodos, trabajen. Yo antes jugaba más con fuerzas inerciales, con esto de aquí. Pero bueno, me obligaron a cambiar. Así que, ni modo. Simplemente acomódense, apréndanlo y, una vez más, no importa cuál utilicen, la respuesta va a ser la misma. Dicho eso, vamos a utilizar estos últimos 10 minutos para hablar sobre qué más era. Ah, ya, la tercera ley. Y con eso ya nos vamos. Quizá les quede 20 minutos, pero como les dije hace rato, tengo clase ya mismo de 9 a 12 con los de pre. Así que me puedo... Lo vamos a dejar corta la sesión de hoy. A ver, para tu pregunta de cuál es conveniente utilizar, como digo, depende del caso. Y esto más que nada se mezcla un poco con planos inclinados. Para hacerte el cuento, aquí en inmersión inercial, da igual. Lo único que se hace es pedirles a ustedes como alumnos que lo resuelvan de alguna forma, o si no les pedimos que lo hagan de una forma específica, son libres de coger el que les dé la gana. Por eso les digo, es con el que se sientan más cómodos, ya depende de su práctica. Y de ahí, para plano inclinado, que lo estaremos viendo en la siguiente clase, utilizamos ejes normales o inclinados dependiendo de dónde está la variable que nos interesa. Y la idea es pues facilitarnos la vida. Pero reitero, eso más adelante. Por ahora, no, hablamos de la tercera ley y ya con eso nos vamos por hoy. Entonces tendríamos lo siguiente. Conocemos que la tercera ley nos habla de acción y reacción. Distintas cosas teóricas sobre esto. ¿Quién es acción y quién es reacción? No está definido. Las fuerzas se dan siempre en simultáneo. Así que no podemos hablar de que una fuerza provoca una reacción. No, ambas están ligadas, ambas existen a la vez. Pero bueno, más allá de eso, pregunta teórica que seguramente las hicieron en pre y se las volvemos a hacer dentro. Si la normal es la reacción del peso. Vamos a ponerlo así. Sí, la una es la reacción de la otra. Y la respuesta siempre es que no. ¿Por qué no? La reacción, las reacciones siempre se dan en parejas. Entonces analicemos en sí qué es lo que pasa con el peso. Nosotros conocemos que el peso no es nada más que, numéricamente, masa por gravedad. Pero aquí es donde nosotros tenemos justamente dos variables que nos explican quiénes son los dos que están ahí metidos. ¿La masa de quién sería? Sería la masa del objeto de análisis. Mientras que la gravedad es obviamente la gravedad del planeta en el que estemos trabajando. En este caso, normalmente, pues la Tierra, y otra vez si estamos en otro planeta, pues de otro planeta, si estamos en el espacio con alguna gravedad distinta, pues la que haya en ese momento. Pero la idea es justamente esa. Aquí la ecuación ya nos dice quiénes están interactuando, objeto y planeta. Por lo tanto, como vemos que existen estos dos, vamos a dibujar esa reacción, vamos a dibujar ese par de acción y reacción. Suponiendo que nuestro planeta está por aquí y que le cayó un meteorito y eliminó, ya, madre, eso no era. Ya, cayó un meteorito y eliminó los continentes, tenemos solo océano, porque me parece dibujar las cosas. Entonces tendríamos lo siguiente. Si yo pongo un objeto por aquí, mi objeto está atraído por el planeta, es decir, el objeto siente un peso. Vamos a mover esto más arriba porque me estorba ahí. Ya. Veríamos que se atraen de esta forma. Sería el peso que siente el objeto. Pero una vez más, acción y reacción se dan en pares. Así como el objeto se siente atraído al planeta, el planeta también se siente atraído al objeto. Ahora, nosotros no vemos que el planeta se mueva hacia el objeto por dos cosas. Uno, sí lo hace, pero el problema es que el planeta está rodeado de muchísimas cosas en toda su superficie, así es como que se está expandiendo a todos lados y en promedio pues no se mueve. Es como un juego constante de tira y jala. Tenemos una persona aquí, una persona acá, ambos jalan el planeta, se cancela, no vemos que se mueva. Y por otra, nosotros no vemos que el planeta se mueva por su increíblemente bestial inercia. Como establecimos hace rato, la inercia es la resistencia de un objeto a cambiar su movimiento. Entonces, supongamos que el planeta está quieto, tiene velocidad igual a cero. Estamos conscientes de que el planeta es una masa increíblemente grande, así que si nosotros no podemos parar un camión, o veamos, no podemos mover un camión empujándolo, mucho menos vamos a poder mover el planeta. Simplemente su inercia es bastante grande, así que nosotros no podemos hacerle nada. Pero ¿saben quién sí puede? El Sol. El Sol tiene una masa aún más grande,
Entonces él le dice a la Tierra, Tierra, eres cosita, tú sí te puedes mover, la hace mover. Y así mismo, el Sol que no mueve, lo mueve la galaxia y demás. Entonces, simplemente por relaciones inerciales. Pero a la mala, lo que estamos intentando decir aquí es que la reacción del peso no es nada más que la atracción gravitacional del planeta hacia el objeto. Piensen en que siempre son como imanes. Y una vez más, reitero, acción y reacción se dan siempre entre dos. Veamos entonces realmente a qué es la reacción anormal. La normal es nada más que la reacción al hecho de que existe un contacto. Entonces, así como nuestro objeto siente una normal que no lo deja entrar a la superficie, como estábamos hablando hace rato, ¿la superficie qué siente? La superficie siente que la están aplastando. Ella siente una normal hacia abajo. Entonces, la reacción al peso es otro peso, pero es una fuerza que va de la Tierra hacia el objeto. Mientras que la reacción a la normal es otra normal, es el contacto que siente el otro objeto. Y bueno, de ahí pueden ver en los dibujos, vectorialmente son siempre flechas que van en sentido opuesto. Y por eso es que teníamos la relación de fuerza 1/2 es igual a menos fuerza 2/1. Siempre por esa relación inversa de direcciones. Por último, nosotros no podemos tener acción y reacción en el mismo objeto porque simplemente la idea es que siempre están entre objetos distintos. Y esa es la razón por la que ustedes no pueden levantarse ustedes mismos. Supongamos, quieren volar en este momento. Dirían entonces, si quiero volar, entonces jalo un brazo hacia arriba y me debo elevar. Pueden elevar su brazo, pero no durará mucho. ¿Qué va a pasar? Así como ustedes están ejerciendo una fuerza en este brazo hacia arriba, su otro brazo es como un canal, es un mecanismo. Así como ustedes están jalando hacia arriba, es que ustedes están jalándose pero hacia abajo. Entonces ambas fuerzas se cancelan. Tenemos fuerzas internas, tenemos reacciones internas, pero se cancelan justamente para no destruir los objetos. Pero bueno, más de eso lo estaríamos viendo en la siguiente clase, en la segunda ley de Newton. Veo que hay un mensaje más. Y bueno, ya te expliqué sobre si se utiliza inercial o no inercial. Depende de con qué se sientan más cómodos. Y bueno, si es que no hay preguntas, recapitulación rápida. Vimos un poco más sobre movimiento circular, angular. No es más, simplemente hay que hacer integrales. Explicamos un poco de cuándo se utiliza la distancia o recorrido del arco. Hablamos de movimiento relativo, tanto para posición, velocidad y aceleración. Vimos que no es nada más que trabajar lo mismo que decimos, pero con pasos extras, cambiando perspectivas. De ahí, ya nos metimos con dinámica. Hablamos sobre fuerzas inerciales, sobre el uso del diagrama de cuerpo libre, sobre qué implica. Y nada, un poquito de noción sobre la normal, la fricción y por qué las fuerzas inerciales hacen lo que hacen. Si no hay preguntas con nada de eso, reitero, nos estamos viendo la siguiente clase. No sé si la hagamos sábado o domingo, se la hará Juan Carlos. Ya les estaré avisando. Y bueno, el PDF se los estaré dando mañana. Reitero, tengo clase de aquí hasta la medianoche con los del pre, así que no puedo dedicarles más tiempo. Nos vemos, chicos. Chao, chao.